Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Hoy hemos conocido, entre otras cosas, el informe, más bien parte de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sobre el ministro Ángel Víctor Torres. Digo que parte de él porque el informe es muy largo, pero mire usted por dónde se ha estropeado el escáner de la Audiencia Nacional, de tal manera que apenas han llegado 80 páginas, que es algo así como una tercera parte, un poquito menos del informe en su conjunto. En el PSOE han contado lo que ya tenían preparado decir, que es que respiraban tranquilos. Bueno, se ve que no han leído esas 80 páginas, y ya no cuento las siguientes, que ya veremos mañana lo que dicen, porque de lo que se deduce de ese informe es que Ángel Víctor Torres estaba plenamente implicado en la compra de mascarillas fraudulentas, digo fraudulentas porque los servicios de sanidad de Canarias habían dicho no valen, la compra de mascarillas fraudulentas a la trama no menos fraudulenta de Koldo, Aldama y compañía, y que en el esfuerzo por adquirirlas no reparaba en amenazar con quitar de su puesto a la responsable de compras del gobierno canario, sobre la que se pronuncia en términos que más vale no reproducir, y por otra parte Koldo promete al jefe de gabinete de Ángel Víctor Torres pagarle en carne, puentes y carreteras. Bueno, son sus formas de pagar, y por carne no creo que se refiere a la chistorra. Bueno, en fin, esto es lo que hay. Esto, y que por primera vez en la historia universal, hasta donde yo sé, un fiscal general del Estado comparece ante un juez acusado del mayor delito que puede cometer un fiscal en el ejercicio de su cargo, que es revelación de secretos oficiales. Y esto, además de que el Supremo manda a juicio a Ábalos, Koldo y Aldama por el asunto de las mascarillas, que, como usted sabe, es como empezó desde el punto de vista judicial todo. Cuando alguien reparó en que gente del gobierno, dentro del gobierno, había aprovechado la urgencia de la pandemia, el terror masivo y la muerte de miles de españoles para forrarse a manos llenas comprando muy por encima de su precio de mascarillas, que además en buena medida no servían para nada. A partir de aquí, todo lo demás que pasa en España, ¿qué quiere usted que le diga? Pues es bastante menor. Y realmente no merecería gran atención, de no ser porque en Valencia hay un señor que se llama Mazón que ha dicho, ¿cómo es posible esto? Y de mí nadie va a decir nada, pues voy y digo que voy a dimitir. Terminó dimitiendo unas cuantas horas después. Y yo no sé quién le hace la campaña, la estrategia de campaña al Partido Popular, pero creo que seguramente está a sueldo también él, sí, de Víctor, de Aldama, de Koldo y de Ábalos, y quién sabe si de Ángel Víctor Torres. ...21:48, 20:48 en Canarias, y qué perita da todo y qué miseria de día, pero hay que contarlo. Hay que contarlo, entre otras cosas, porque hoy buena parte de los medios están contando otra cosa. Es asombroso. Bueno, por partes, titulares. Vamos allá, el fiscal general, ¿dónde está? Ahí está el fiscal general. ¿Cuánto daño ha hecho el estilo ese Slim, verdad? Es una cosa terrorífica. Bueno, que ha comparecido. En realidad no se ha sentado en el banquillo, se ha sentado en el estrado. ¿Por qué? Pues porque él es el fiscal general. Buena parte, ya se lo cuento yo, de los fiscales de la UPF han abandonado su puesto hoy y han cedido el caso a otros, ¿verdad?, para poder ir a aplaudir al fiscal general del Estado. Son una puñetera secta. Bueno, en cuanto al Supremo, Ábalos, Koldo y Aldama a juicio. Y en cuanto al ministro Torres, pues ya veremos cuando conozcamos el resto del informe de la UCO, que el escáner de la Audiencia Nacional hoy nos ha vetado conocer. En todo caso, estamos ante el mayor caso de corrupción de la historia de España, en principio, solo por la suma. Los jueces ya dirán lo que tengan que decir, pero solo por las cifras que se están ventilando, a las que hay que sumar la de los hidrocarburos, ¿qué quiere usted que le diga? Y luego encima nos suben la tasa de basuras.
que se da para pagar la carne de la chistorra. Bueno, y en esto estábamos y entonces llega Amazon y renuncia, una renuncia absolutamente necesaria y también absolutamente inoportuna, porque ciertamente hoy no era el día. Ahora todos son dimes y diretes sobre si habló con Feijóo ayer, si no habló con Feijóo. Feijóo ha salido diciendo como que sí que habló, pero da igual, o sea, este hombre ya está ya a su bola desde hace mucho tiempo, enteramente encerrado en sus propios problemas. Y por cierto, sospecho que no ahora, sino que hace un año también, porque aquí, si algo va quedando de manifiesto, es que todos han sido unos impresentables. Y cuando digo todos, y muy particularmente los de la Administración General del Estado, o sea, el Gobierno de la Nación, porque a todo esto... Vamos a ver, ¿usted cree realmente, cómo hemos podido llegar a pensar que un presidente autonómico puede levantar las manos y parar una riada y que todo pasó porque estaba Amazon que no levantó las manos? ¿Qué ha pasado con las obras de la presa famosa? Que no se ha hecho. Y con la limpieza de los cauces tampoco se ha hecho. Si hoy volviera a llover como llovió, volvería a pasar lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Y de quién es la culpa? Pues en buena medida de una que ha sido de rositas, que es Teresa Rivera, a la que deseamos que en el camino de la rosa se encuentre todas las espinas. Y luego vamos a contar lo de Pamplona, porque ha aparecido una manada que ha violado salvajemente a una chica y la izquierda callada. La izquierda se manifestaba este fin de semana en Pamplona por no sé qué, Champion Burger o no sé qué, una cosa de hamburguesas, pero por esto no. Tenemos un verdadero problema, que tenemos una izquierda demente, no tiene otro nombre. Bueno, contaremos además cuál es la circunstancia concreta de los violadores en cuestión, porque tenían órdenes de expulsión y antecedentes penales. Y estaban aquí, en fin. Veremos todo esto en compañía de nuestros contertulios de esta noche. Don Josué Cárdenas, ¿cómo estás? Pues bien, muy bien. A pesar del lunes informativo que hemos tenido, que todos, la mayoría de partidos se han encargado que hoy sea un día intenso. Pero muy bien. Yo creo, sinceramente, que el día que imputen a Sánchez o le vayan a meter en prisión, Ayuso dimitirá ese día. Por lo de las residencias o por lo de su novio. Algo hará el PP para que no estemos pendientes de la imputación de Sánchez y nos distraerá, o no sé, o saldrá un, no sé, que Tellado le recuitó a un niño en el colegio, no sé qué, pintura, algo pasará para que no estemos pendientes de Sánchez. Es curioso, al baile al que nos están acostumbrando esta gente. Me asaltó este fin de semana el WhatsApp Josué Cárdenas con un mensaje que solo vi que había sido una cosa muy conspiranoica. Bueno, sí. Pero no me dio tiempo a verlo. Ah, qué bien. Nada, hicimos un programa especial sobre la muerte / asesinato de Pasolini. Porque exactamente. 50 años, sí. El 2 de noviembre, Día de los Difuntos, se cumplían el asesinato o muerte, eso es lo que estuvimos debatiendo. Entonces la tesis es que era un asesinato. Claro, efectivamente, eso es lo que estuvimos defendiendo, la verdad, un elenco muy bueno en la mesa de Periodista Digital, que le animo a que vean en el canal de YouTube. Y bueno, también repasamos la obra de Pasolini, tanto literaria como cinematográfica, y la verdad que, oye, no nos quedó el Evangelio según San Mateo, pero casi. Pasolini es un señor extremadamente interesante, comunista, homosexual, además muy perseguido en el partido precisamente por su condición, pero que fue el primero en la izquierda que dijo, cuando mayo del 68, esto es una revolución de pijos, esto es una revolución burguesa. Y tenía toda la razón del mundo, efectivamente. Antiabortista. Por cierto. Un personaje interesantísimo. Crítico con el consumismo, un tipo interesante. Pues en la página de Periodista Digital en YouTube. Eso es, ahí lo tienen. Gracias, José. Bienvenido, buenas noches. Don Pedro Luis Pedrosa, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José Javier? Buenas noches. Bien. Complacido de estar acá nuevamente. Sabes que yo a veces comento cosas y otras veces doy las gracias. Hoy le quiero dar las gracias a Miguel Rodríguez, de la Asociación de Motopiqueros, que está en Ciudad Lineal, por el excelente paseo motero histórico que hicimos y por cantarme el cumpleaños. A él y a todos los chavales, que no son ningunos chavales, ¿no? Y quería comentarte que, bueno, que uno va a un evento de Luz de Trento o vas a escuchar misa a un lugar muy maravilloso que hay aquí en Madrid, ¿verdad? Que lo quieren tumbar, pues. Resignificar es la palabra.
Ajá. Y entonces tú te consigues personas que sabes que ven el programa y te saludan y tal. Pero en estos días, por cuestiones de trabajo, estuve en Usera. Me meto en un bar. Lo primero que me consigo es un tío con una bandera republicana amarrada así en la cabeza, ¿verdad? Una cosa extrañísima. Pinta de rockero con el trapo republicano en la cabeza. Y otro personaje que lo enfrentó y que luego vino y me dijo, oye, usted es el tío, el venezolano que está en Usera. Entonces yo le quiero mandar un saludo a Antonio y a su hija Mercedes, que están ahí en la calle Marquesa de Silvelia, ¿verdad? No les voy a decir el edificio, y que combaten todos los días con lo mismo que nosotros acá, desde ese reducto donde ellos mismos dicen que se sienten rodeados y que se sienten solos. Ahí están. Chapó, enhorabuena, Antonio, Mercedes, sigan adelante y gracias por el aprecio y en particular por la admiración que te tienen a ti, José Javier. Pues un abrazo muy fuerte. De este programa. No hay nido de ametralladora ni pozo de tirador que no tenga importancia en el frente, ¿verdad? Porque es exactamente eso. Y esos son los más importantes. Esos son. Bienvenido, Pedrosa, buenas noches. Doña Marcela Regia, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches, encantada. También te admiro como los compañeros de aquí. Ay, qué gusto da de hacer este programa, de verdad. ¿Sabe usted por qué es esto? ¿Sabe usted por qué lo están diciendo? Porque viene chocolate después. No. Porque tú tienes el chocolate. El chocolate del loro. Lo digo de corazón. Nada, no, muy contenta. Justo antes de entrar aquí veía con esperanza y creo que merece la pena comentarlo cómo Santiago Abascal volvía a llenar otro lugar dando un mitin hoy en Cáceres. Hace unos días lo veíamos en las Islas Canarias y así cada lado que pisa en la calle, con lo cual para mí eso es bueno porque hay esperanza en este país y muchos jóvenes que se han quedado fuera del lugar donde se celebraba el evento porque no podían entrar. Esta noche llevaremos en el programa, aunque no se dio en el sumario, el asunto de la tasa de basuras, que ha estudiado muy rigurosamente y además con vara asesina a Marcela Regia. Hombre, es que es para darles con la vara. Es para darles con la vara, efectivamente. Así que hablaremos de ello. Marcela, bienvenida, buenas noches. Gracias. Doña La Cuartero, ¿cómo estás? Pues buenas noches, pues igual que Marcela, pues esperanzada, ¿no? Porque vemos cómo los españoles cada día están más cerca de nuestras posiciones y nos expresan en la calle su apoyo. Nosotros preparando aquí esa campaña Madrid Sur en Pie, que comenzamos el miércoles en Aluche y en la que esperamos a todos esos madrileños que están preocupados por los problemas reales, ¿no? Como decía hoy Santiago Abascal, con esta dimisión de Mazón no estamos hablando del problema de un fiscal general del Estado imputado y también de los grandes problemas que se encuentran todos los españoles, ¿no? Ese problema de acceso a la vivienda, ese problema de la seguridad en las calles, ese problema de que estamos viendo cómo una inmigración masiva desplaza a todos los españoles de los servicios públicos y cada día la sanidad es peor, la educación es peor y parece que nadie está pendiente de ese tema, ¿no? Por eso nosotros espero que desbordemos también en Aluche este miércoles y que tengamos con nosotros a tanta gente que exige, ¿no?, un partido político dispuesto a dar las grandes batallas que realmente hay que dar hoy. ¿Dónde va a ser? ¿Dónde has dicho? Es en el auditorio de la Junta de Distrito de La Latina, barrio de Aluche, en la Avenida de las Águilas número 2. Allí estaremos a las 7 de la tarde junto con 4 portavoces nacionales. Presentará el acto José Antonio Fuster, gran contertulio de esta casa, USAR, de este programa, y estarán con él el que ha sido hoy nombrado portavoz en el Congreso de los Diputados, Carlos Quero, portavoz de Vivienda también. Por cierto, un buen discurso de vivienda hoy. A nivel nacional. Estará Samuel Vázquez para hablar de seguridad y, por supuesto, estará Isabel Pérez Moñino, responsable tanto de la Asamblea de Madrid como de la Agenda España. Yo me crié en ese barrio, en Aluche. Pues es que mira, cuando vamos a esos barrios, es cuando vemos que de verdad la gente conecta con el mensaje de Vox, no por ser el mensaje de Vox, ojo, sino porque es el mensaje que de verdad los españoles están lanzando, ¿no? Que exigen políticos centrados en sus problemas del día a día y no en los problemas del bipartidismo o en el calentar sillones y luego dejarlos en momentos absolutamente imposibles. Así que igual que para los amigos de Usera, para todos los alucheros de la calle Camarena, Ocaña, Valmojado, Illescas, en fin, Maqueda, todos, abrazo fortísimo.
El barrio, es que tira mucho estas cosas del barrio. Ana, bienvenida, buenas noches. Y les vamos a echar el guante con Adolfo Albisto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues bien. Míralo, bueno, su guante puesto ahí. Deciros que si tenéis artrosis no sois ni un bicho raro ni una excepción. Hay 7 millones, nada más y nada menos, de personas que, como vosotros, tienen artrosis. La diferencia está en que hay muchísimas de esas personas que se resignan una vez que tienen artrosis. Es decir, que dicen, bueno, pues es por la edad, no me queda otra. Bueno, pues sí que queda otra. Es decir, hay diferentes lugares donde se suele tener artrosis. Una es las manos, que es una de las zonas que además se junta con que te duele, con que al moverlas, que las tienes que mover evidentemente, y hacer cosas normales. Pues una persona que abre un bote normalmente no le da las manos. Si tienes artrosis, sí, o si te vas a desabrochar un botón, el reloj. Bueno, entonces la vida es complicadísima. Muy complicada. ¿Te puedo hacer una pregunta? Pregunta de puro ignorante. ¿Se puede tener artrosis y artritis a la vez? Sí. La artrosis es la enfermedad. Siempre cualquier vocablo que acabe en osis es enfermedad. Y artritis es la inflamación. Es decir, cuando esa artrosis se convierte en una inflamación, es artritis. Lo que pasa es que existe otra artritis, que es la artritis reumatoide, que es la artritis que no se provoca por la artrosis, sino se provoca por el sistema inmunológico, es una reacción al sistema inmunológico. Entonces se puede dar con personas muy jóvenes, ¿no? Es la artritis reumatoide. Bueno, por dicho esto, los guantes, por ejemplo, en este caso, que es dando 2 botoncitos, a través de ondas pulsantes, vibración, calor, masaje, en 20 minutitos, pues vamos a mejorar muchísimo, sobre todo que no duela, que podamos mover bien las manos, que esas manos no vayan deteriorándose tan rápidamente, que al final acaban los huesos juntándose, anquilosándose, doblándose. Es decir, hay que, en cuanto tengamos ese dolor de manos, mira, nos colocamos los guantes, que vamos a estar genial, estamos viendo el gato al agua, estamos viendo aquí a los compañeros y a Esparza, y estamos genial. Y luego tenemos las otras tipos de artrosis que ya trabajamos con terapias de luz. Mira, voy a encender aquí que creo que lo he dejado encendido, para que veamos un poco. Por ejemplo, este es un aparatito que se coloca pues en hombro, en muñeca, en codo, en tobillo, donde tengamos ese dolor, ¿no? Porque aquí trabajamos también con masaje, vibración, calor y la terapia de luz, que es infrarrojo y ultravioleta. Lo mismo pasa con la rodilla y lo mismo pasa con el cinturón para la zona dorsal. Así que tenemos realmente un conjunto de aparatos que, si tienes dolores articulares, artrosis, en este caso, artritis, si es esa inflamación, pues oye, tenemos una solución que no es ese ibuprofeno, no es ese paracetamol, que al final acaba en, bueno, te quita el dolor durante un tiempo, pero al final vuelves a tenerlo. Modos naturales, sencillos, fáciles y sobre todo muy gozosos, porque te pones los guantes y es un placer, te pones la rodillera lo mismo, así que ahí os invito a que los probéis sobre todo. Vamos a repasar, tenemos el cinturón de Alejo. Eso es el cinturón de Alejo, que tenemos es para toda la zona dorsal, lumbar, etcétera. Estamos la diadema de Timón. De Alonso Timón, efectivamente, aquí la tenemos. ¿Y la rodillera? Él la usa para el hombro, es muy fastidiado, ¿eh? El hombro, aquellas personas que tienen ese supraespinoso tocado, etc. Ya no digo artrosis. Oye, pues antes de operaros, ponerlo porque os va a aliviar muchísimo el dolor. ¿Y la rodillera que uno tiene? Y la rodillera, yo sé que Julio Ariza tiene ahí una persona que se la regaló y que está encantada. La rodillera de Ariza. No recuerdo el nombre. La rodillera de Ariza puede ser. Ya tenemos aquí. Adolfo, gracias mil. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Recuerden, 900-730-122. Llamen solo una vez, que es suficiente. Si no se lo cogen, le van a devolver la llamada y usted lo pregunta todo. Si se puede comprar uno solo, todos, cuánto cuesta, si se financia, el descuento que tienen por ser espectadores del Toro Televisión y todas esas cosas. Nos vamos a la publicidad y a la vuelta vamos a empezar por lo más gordo, ya no del día, sino parodiando a Bolaños. 55 papas, 75 reyes, 250 presidentes del gobierno y por primera vez se procesa a un fiscal general del Estado. Enseguida. ...22:09, 21:09 en Canarias... ...y como al fin y al cabo la actualidad es amarga... ...como la propia existencia humana, vamos a endulzarla... ...vamos a endulzarla con estas cosas que los seres humanos han inventado precisamente para esto... ...como chocolates. Matías López... yo no sé si usted conoce la historia de Matías López... ...pero está en la Wikipedia... ...es que es un auténtico personaje... ...este señor era un gallego de Sarria... ...que es un pueblo precioso por otra parte... ...que nace en 1825, me parece... ...y que se instala en Madrid... ...se viene jovencísimo a ganarse la vida... Y trabaja, estudia, una historia típica de chico pobre que consigue montar su propio molino de chocolate el año 51 sería, en la calle Jaucometrezo, que está en el centro de Madrid,
Y así nace Matías López. Y a partir de ahí, pues lo que este hombre fue capaz de hacer, que era un auténtico imperio chocolatero, desde hace unos pocos años rescatado, ¿verdad?, por sus descendientes, y que es una auténtica maravilla. Pero es una auténtica maravilla porque han apostado por conservar todo el espíritu artesanal de aquellos primeros chocolates Matías López, y se nota evidentemente. ¿Qué le voy a contar? O sea, son los cacaos más selectos sin ninguna duda, se fabrican solo unas pocas unidades, cuando se termina se rompe el molde para que la siguiente esté con toda su frescura. Mire, o sea, mire, esos son los moldes. Esos son los moldes. Usted imagínese lo que es meter ahí un chorro de cacao líquido con todo su... Bueno. Así están nuestros contertulios esta noche como están, deseando poder meterle ya el diente. Pues no, porque lo que hay que hacer es intentar que se disuelva en la boca. A los 37 grados justos, plups, se disuelve. A ver quién es capaz de aguantarlo. Yo solo he visto hacerlo a Calvet, que es el único que consiguió controlarse antes de morder. Llame por teléfono, porque la verdad es que vale la pena, O sea, es un regalo maravilloso. Además, las cajas son muy bonitas. Y luego, además, es una caja que te sirve para cualquier cosa. O sea, madres de España, olvidad las cajas de galletas danesas para la costura. O sea, esto es muchísimo mejor, claro. Y además producto nacional, chocolates Matías López. Bueno, venga, vámonos con el fiscal, que lo suyo de hoy ha sido... esto de verdad, o sea, no se puede quitar importancia ni añadirla, o sea, es que no ha pasado nunca una cosa parecida. Un fiscal general del Estado ante un juez por revelación de secretos. La crónica. Con semblante serio, así ha llegado Álvaro García Ortiz al Tribunal Supremo. Es la primera vez en la historia que un fiscal general se sienta en el banquillo y la expectación era máxima. Sin embargo, García Ortiz lo ha negado todo. Dice no ser responsable del delito de revelación de secretos que se le imputa. Señor García Ortiz, ¿ha oído los hechos punibles que son objeto del presente juicio oral? ¿Se considera autor responsable de los delitos que se le imputan? No. El juicio ha arrancado con la petición de la Abogacía del Estado de que el Supremo anule la causa. Considera que el juez instructor ha vulnerado derechos fundamentales del fiscal general y cuestiona la instrucción, según la Abogacía, prejuiciosa y sesgada del juez Ángel Hurtado. Las irregularidades cometidas en la instrucción nos permiten sostener que el fiscal general del Estado ha sido sometido a un proceso injusto en su conjunto, en el que sus derechos no se han visto garantizados y no ha podido defenderse en las condiciones exigibles. La Abogacía no ha escatimado en reproches hacia el juez instructor. También ha calificado su investigación de inquisitorial y prospectiva. La forma en la que se ha desarrollado la instrucción pone de manifiesto que ésta se inició con la idea preconcebida de que el investigado era culpable y con el objetivo de conseguir las pruebas que pudiesen demostrar esa culpabilidad. En la ronda de testificales también le ha tocado el turno al fiscal Julián Salto, que ha admitido que la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, le pidió que le enviase los correos con urgencia, destacando que el fiscal general no podía esperar. Una urgencia que sorprendió a Salto, ya que tuvo que abandonar un partido nocturno de fútbol para enviar de forma urgente los correos tanto a Pilar Rodríguez como a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra. Sé que se habla del asunto y pudiera ser que les dijese que iba a ser una conformidad. Pregunto a qué viene este repentino interés de un asunto que en principio no nos sonaba que fuera de dación de cuenta, que el señor González Amador mantiene una relación sentimental con la presidenta de la Comunidad de Madrid. El juicio estará dividido en 6 sesiones y por la sala desfilarán 40 testigos más el propio acusado, que declarará en la penúltima jornada. Sobre García Ortiz pesan los delitos de revelación de secretos, infidelidad en la custodia de los documentos y prevaricación, delitos que podrían conllevar penas de entre 3 y 6 años de cárcel, además de 13 de inhabilitación. Y con estos delitos sobre la mesa, llama la atención que el fiscal haya recibido algunos aplausos al llegar al Supremo para comparecer, a pesar de que existe la posibilidad de que acabe en prisión. De los aplausos, ahora veremos un ejemplo. Antes quiero contar una cosa que claro, vamos a ver. El Ministerio Fiscal ha aportado una lista de 499 personas que pudieron haber accedido al correo litigioso, cito textualmente, y entre los cuales hay más de 30
que son o fallecidos o separados del servicio o jubilados o que están en excedencia o en otras fiscalías. Para que vea usted el perfil. Bueno, lo de los aplausos. Resulta que, y esto lo sabemos de muy buena tinta, negra como las togas, que un montón de fiscales de la UPF, los militantes de la Unión Progresista de Fiscales, que es la minoritaria dentro de la carrera, han dejado su puesto hoy para poder ir a Madrid a aplaudir al jefe. Ejemplo, aquí. Ya casi que nos llevamos la imagen porque es un poco monótono. Es como lo de Corea del Norte cuando aparece Kim Jong-un, pues exactamente lo mismo, solo que en lugar de en coreano, en gallego. En fin, qué barbaridad. Bueno, hay que empezar por la jurista de la mesa, sin ninguna duda. ¿Cómo lo ves? Bueno, a ver, yo es que lo veo como lo vemos la totalidad de los españoles y estoy segura que la mayoría de los fiscales, a pesar del aplauso para ver a quién le ponen el puesto cuando a este señor salga, porque caiga por la justicia o caiga por la decencia que no tiene. Este señor tenía que haber dimitido hace muchísimo tiempo. O sea, es efectivamente inédito que estemos viendo sentado en el banquillo o casi en el banquillo a un fiscal general, ¿no? O sea, esto no es admisible. Esto cada día que pasa que este señor continúa en el poder nubla más la credibilidad del Poder Judicial, ¿no? O sea, hoy el mayor garante o el supuesto mayor garante de la legalidad en España estaba sentado en el Tribunal Supremo. Esto es gravísimo, además de que, conforme el artículo 124 de la Constitución española, exige que precisamente este órgano, el Ministerio Fiscal, actúe con objetividad y sometido a la legalidad. Y cada vez que continúa en ese puesto, por cierto, defendido o defendiendo el Estado, un subordinado de este, es completamente inadmisible y la verdad que es que parece de parodia. O sea, es que eso es de República Bananera, la verdad. Totalmente. Estas imágenes y que este señor siga. Y ahora hablabas del email yo no había oído esa noticia. Hoy como la Comunidad de Madrid no nos ha dejado a las madres tener festivo porque no había colegio, pero todas las madres teníamos que encargarnos de nuestros hijos, pues no he tenido mucho tiempo a ver las noticias, pero me sorprende que haya o sea, que Fiscalía, la defensa del Ministerio Fiscal, sea que los emails que llegan a Fiscalía se le pueden escapar y pueden llegar a las manos de 400 o 300 personas tranquilamente. O sea, 499. Hay tanta gente dentro de la Fiscalía trabajando. Pero qué garantía de un Estado de Derecho digno y de una democracia digna es esto. O sea, es vergonzoso. Porque no es solo el caso de la señora Ayuso, es que es cualquier caso que estemos cualquiera de los españoles en manos del Ministerio Fiscal y que se puedan escapar nuestros datos, nuestra información y todo lo que se negocia con Fiscalía, que es gravísimo, porque es que es uno de los mayores, más graves delitos que puede cometer un Ministerio Fiscal. O sea, que la revelación de secretos cuando esos pactos son completamente secretos. O sea, a un letrado le quitan la licencia, directamente no puede seguir ejerciendo. Si esto sucede, ¿no? Si revelas información de tus clientes, que también tenemos ese deber de secreto y confidencialidad, ¿no? Entonces, a mí esto me parece muy grave y ya digo, o sea, cada día, pues, ya si el Poder Judicial estaba mal en España y no tiene credibilidad alguna, no solo por sus plazos, sino pues porque está completamente politizado, pues esto todavía es una causa más. A mí me parece que además hay una cosa también que es muy importante, ¿no? Y esta manifestación de todos esos jueces aplaudiendo al fiscal general, no sé si lo que quieren hacer traslucir es que no se están siguiendo las garantías procesales para el propio fiscal general del Estado cuando está como acusado, ¿no? Porque están demostrando que no se fían de sus propios compañeros, ¿no? O sea, es una parte de los jueces, una parte progresista de los jueces, con ese aplauso en el fondo lo que está denunciando es que el fiscal general del Estado necesita el soporte de aquellos
fiscales que se consideran progresistas, porque el fiscal que haya sido adjudicado ese caso no va a ser lo suficientemente imparcial. Y lejos de, aparte de lo ridículo de la escena, es que vemos cómo se tambalea la realidad en sí misma de las instituciones, porque los jueces o los fiscales no actúan de forma colegiada, no actúan por mayoría. El juez y el fiscal en cada caso deben de ser soberanos para establecer todas aquellas medidas que consideren adecuadas en el desarrollo, y ahí es donde radica, digamos, la imparcialidad de la justicia, ¿no? Es un juez el que te juzga, no es un conjunto de jueces, no es un conjunto de fiscales. No hay que animar al fiscal o dejar de animarle, no se trata ni de decisiones colegiadas ni de decisiones que deban de ser promovidas por una u otra corriente política. Entonces, igual que comentábamos el otro día, esa postura de desprecio de Pedro Sánchez cuando llega como presidente de gobierno a una institución del Estado como es el Senado y a una comisión de investigación constituida según las reglas democráticas de funcionamiento, y desprecia diciendo que es un circo o que es una cacería. Estamos ante las mayores personalidades del Estado, el presidente del Gobierno, el fiscal general, que están actuando para desprestigiar absolutamente a las instituciones, para mostrar a todo el mundo que esas instituciones ya no son válidas. Y yo creo que el que los medios de comunicación se hagan eco de estos, el que los fiscales se hagan eco de esto, es una muestra más de lo podrido, y perdonadme la expresión, que está el sistema en su conjunto. Don Josué Cárdenas. Claro, a mí, de todo esto, más allá de los aplausos que ha recibido de ciertos compañeros o de subordinados, es la de algunos españoles que han ido ahí, ha estado Bertrand Endongo esta mañana haciendo su trabajo, pero ha habido españoles que han ido ahí a aplaudirle de verdad. O sea, decir, eres una víctima, te queremos, todo va a salir bien, le gritan, no sé, como si fuera alguien que fuese a realizar el alunizaje a la luna y le tuvieran que dar ánimo y apoyo. Este es el problema, es que hay una parte de España, hablaba antes Marcela de la totalidad, me encantaría que tuviéramos una conciencia lo suficientemente, digamos, puesta en la justicia como para que todos los españoles viésemos en lo del fiscal general del Estado una auténtica vergüenza, pero no lo hay. Hay una parte de España que Pedro Sánchez ha conseguido, que hagan lo que hagan, digan lo que digan, siempre van a estar apoyando. ¿Qué le podemos decir a esa gente? Eso es lo que me ha tenido todo el día pensando. Bueno, que cualquier miembro con autoridad, y ya no te digo con la autoridad del rango del fiscal general del Estado, que falle, que cometa un delito de ese calibre, de esas características, pierde toda autoridad. Ya no voy a hablar de un padre de familia cuando comete un error, un delito propio que un padre de familia no debería cometer. Voy a un sacerdote, voy a un árbitro de fútbol, voy a un profesor, voy a cualquiera que ejerza una autoridad. Pues piensen en la persona de mayor rango entre ese gremio. No sé quién es la persona con más autoridad entre los padres del mundo, pero a lo mejor Julio Iglesias, no lo sé. Entre los sacerdotes, pues entiendo que el obispo. Y que esa persona, en lugar de estar ejerciendo de obispo, lo que está es pues viendo a ver cómo se mete con cómo mete una prueba para que se salga a la luz una serie de delitos de otra persona. ¿Me entendéis? Es que la mayor autoridad en el ámbito jurídico no la tengamos de nuestra parte, de parte de todos los españoles, sino contra una parte de los españoles, porque es verdad que fue Isabel Díaz Ayuso, que es la que ha cometido un delito, o en este caso su novio, y es a la que va a haber que investigar. Pero, hombre, revelar los secretos de la persona como rival político y que el fiscal general del Estado sea un miembro de Ferraz Mas, que lleve el carné del PSOE en la boca cuando ejerza su trabajo, a mí me pone en tela de juicio el sistema que estamos, ¿no? que estamos abrazando y que le estamos diciendo a todo el mundo que es garantista y que es maravilloso, ¿no? O sea, tenemos un problema. Entonces, que la gente lo vea y se dé cuenta que cuando una autoridad pierde los estribos y comete ese delitos, se acaba la autoridad y ya esto es un ninguneo. Pero, José, lo que me preocupa a mí, por supuesto, el error de un fiscal o la mala actuación o la corrupción de un fiscal es posible, ¿no? Yo me estaba acordando, al almirante Cervera le hicieron un consejo de guerra después de Cuba, y fue al consejo de guerra y nadie fue a aplaudirle, simplemente se confió
en que era un juicio justo. Bueno, pues esto es lo que pasa aquí. El problema está en que determinados fiscales están considerando que deben de hacer ellos algo porque el juicio no está siendo justo. Luego ya veremos si es inocente o es culpable, pero lo que están haciendo esa corriente de fiscales progresistas es poner en tela de juicio que no estamos ante el error que se verá si es culpable o inocente del fiscal general del Estado o ante una mala actuación. Es que lo que están haciendo es desbaratar absolutamente el sistema, haciendo pensar que no hay las garantías que deben de prestarse a un ciudadano, sea quien sea, en este proceso. Y eso es lo más importante de lo que estamos viendo. Y es exactamente lo mismo que cuando Pedro Sánchez va al Senado y dice, esto no es una comisión de investigación, esto es un circo. Oye, que tú eres el procesado. Tú eres el procesado y además, o el investigado en este caso, y además eres el presidente de gobierno. No te puedes permitir el descrédito de la institución. Pedro Marcela. El primer paso para resolver un problema es aceptar que tienes el problema, ¿no? Y en consecuencia actuar. Yo tengo la impresión de que aquí hay una serie de problemas que se han ido incubando desde hace mucho tiempo y que bueno, alguien tomó partido de esa incubación y le está sacando provecho. A mí me parece, y creo que José Javier no está de acuerdo conmigo porque ya yo he expresado esto en otras oportunidades, a mí me parece repugnante que haya una asociación de jueces conservadores, una asociación de fiscales progresistas, porque si yo voy a un caso de violencia de género, Dios me libre, ¿no? Y yo sé que el fiscal es de la asociación de fiscales progresistas, yo tengo que recusar a ese individuo porque ya yo sé que él tiene un sesgo que va a ser absolutamente inquisitorio con la causa que me está llevando a tribunal. Pero yo iba a poner una canción, pero no sé si se va a escuchar. Hay una frase que yo la dije el primer día que vine al Gato, ¿verdad? Esos fiscales que estaban ahí forman parte de lo que José Javier llama la secta. Y en Venezuela les llamamos jalabolas. Es una frase con una sonoridad estupenda, ¿no? El jalabolas era el que le cargaba el grillete al preso más malo de la cárcel a principios del siglo XX. Y estos están ahí jalando bola, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos están ahí levantando la mano. ¡Epa, jefe! Aquí estoy yo. Cuando haya promociones, olvídese de esta cuerda de fachas que tenemos acá. Nosotros somos la garantía de esta institución. En todo este relato que yo acabo de hacer, el problema más grave es que esta gente ya lo tomó todo. Aquí tenemos una situación donde el imputado se sienta en el estrado, la abogacía del Estado trabaja para el acusado, trabaja para él, el fiscal y un subordinado de él va a verse en la tesitura de decir, lo acuso, pido que o no. ¿Qué hago? Estamos rodeados, o sea, esto es el asedio a Masada. Bueno, ahí estamos. Marcela, ¿qué ibas a decir? No, o sea, muy brevemente por el apunte que apuntaba Josué, que yo creo que la clave está en que en ningún medio de comunicación se explican las cosas como él lo ha explicado, que el mayor organismo que debería proteger los intereses de los españoles conforme su estatuto y la Constitución española no lo está protegiendo, porque ningún medio de comunicación cuenta en eso. Los cuatro que estaban ahí están aplaudiendo porque están completamente con la ideología metida en carne viva y van allí porque el tema va contra, o sea, porque va de Ayuso, porque va tal, o sea, nadie se ha planteado si es higiénico o no que este señor continúe o no, porque no lo han explicado en ningún lado, ¿no? Yo creo que esa es una de las patas que cogía. Y luego, bueno, que en España no hay autoridades de hace mucho tiempo, con lo cual, si no la hay en las familias, no la hay en los colegios, difícilmente la puede haber en cualquier otra institución. Y luego, sobre este tema de conservadores y progresistas, también me gustaría aclarar un tema. Yo tampoco estoy a favor de que se tilde progresista o conservador, ¿no? Pero la realidad es que esto viene por la injerencia que tienen los partidos políticos, en concreto el bipartidismo, en el reparto del Poder Judicial y el Consejo de Poder Judicial y de todos los jueces que hay en nuestro país. Entonces, al final, eso dices, si los ha colocado el PP, son de una ala más tal y cual. Pero
la diosa de la justicia, que se representa entre otros muchas imágenes con los ojos tapados, significa que aunque un juez sea conservador o tenga la ideología que tenga o sea progresista, debe ser capaz de dar a cada uno lo suyo quitándose eso, ¿no? O sea, poniéndose esa venda delante de los ojos, y eso debería ser la justicia. Y en este país se ha pervertido porque está completamente metido el tentáculo de todos los partidos políticos, porque no, esto no viene solo de Sánchez, ya se ha puesto, vamos, el galardón. Pero Marcela, en vez de la cinta lleva las gafas de Sánchez. El peligro de la nostalgia, ¿verdad? Yo navegué mucho tiempo, entonces yo recordaba a mi esposa, entonces yo la recordaba, pues yo sabía que yo iba a volver. Pero por mi padre siento nostalgia, porque mi papá, lamentablemente, ya no existe. Entonces el peligro de la nostalgia es estar diciendo debería, podría, y tal, porque no existe. O sea, qué doloroso decir eso. Esa situación en la que esa ya no existe. No existe porque lo han permitido los partidos políticos durante los últimos años, porque Marcela, había otra ley que era distinta para elegir a los jueces. Eso en primer lugar. La causa es otra cosa. La realidad, yo estoy de acuerdo contigo, o sea, el bipartidismo lo ha permitido, sí, pero es la realidad que tenemos ahorita. O sea, claro, bueno, pues por eso la denunciamos. Claro, estamos aquí para decir, vaya, tenemos esta realidad y miramos todo para abajo. Hay una cosa que es importante, y es que hay que saber también que los jueces y los fiscales hay determinados derechos, como por ejemplo el derecho de sindicación, que lo tienen restringido. ¿Por qué? Precisamente por ese mantenimiento de una independencia de la actuación de cada juez por sí mismo. Insisto que esta actuación, esta puesta en escena de una colectividad de jueces en algo que no es la defensa de sus derechos o de la carrera judicial o un posicionamiento en relación con la ley que rige la elección de los fiscales o la elección del Consejo General del Poder Judicial o cualquiera de sus órganos de gobierno, es una actuación que entra en el terreno de la opinión, y en ese terreno de la opinión, ese terreno de la sindicación, siempre se ha protegido mucho el que los jueces o los fiscales no tengan una actividad. ¿Por qué? Precisamente para salvaguardar esa individualidad de la labor de un juez y de un fiscal. De hecho, yo creo que rozaría esta actuación y estos aplausos al fiscal general como forma de expresión colectiva de los jueces yo creo que está rayando ahí en unos límites de la realidad de lo que es el derecho de asociación. También hemos tenido a jueces y a fiscales que han hecho lo contrario, se han manifestado sobre que este señor siga manteniéndose en el poder, porque lo que hace es ensuciar la institución y de facto ensuciar a todos los que estamos dentro de ella, porque eso no afecta solo a fiscales ni a jueces, o sea, afecta también a los letrados que trabajamos con ellos, que llegamos a negociaciones con ellos, que hacemos acuerdos, que intercambiamos correos. Esto afecta a todos los que usamos la justicia y, por supuesto, al ciudadano, al justiciable que dice: oiga, es que qué garantías tengo yo y qué seguridad jurídica tengo yo, ¿no? Y esos aplausos representan aplaudir el borrado de pruebas, de mensajes, representa aplaudir el hecho de no, es nuestro relato, nos conviene este tipo de mensajes con la fiscal superior de Madrid. Es un comportamiento político del Ministerio Fiscal, eso sí que es. Y háganlo ustedes mientras yo esté aquí. Gracias por su apoyo, camaradas combatientes. Mientras yo esté aquí, ustedes pueden hacer lo mismo que yo. Hay bandos dentro de la justicia, porque tú antes lo asimilabas a la gente. Mira, la población civil que se manifiesta afuera está en todo su derecho de manifestarse a favor o en contra de quien quieran en cualquier proceso judicial, porque es lo que tiene que hacer. El ciudadano tiene que poder expresar libremente, porque no tiene que tener restringidos ninguno de sus derechos. Pero, como te digo, precisamente para salvaguardar la independencia de la justicia y de la Fiscalía, hay un determinado marco en el que nuestra Constitución dice que debe de preservarse esa independencia, haciendo, igual que los militares, no haciendo uso de determinados derechos que están al alcance de todos los ciudadanos para preservar el ejercicio libre y sobre todo la autoridad propia de cada juez y de cada fiscal. Yo cuando me siente como acusador en algún tribunal, que quiera Dios que sea muy tarde, defienda, quiero también que vengan los fiscales a aplaudirme. Eso. Va a ser una maravilla. Y los jueces también. Y que vengan todos a aplaudir. Bueno, igual te dejan sentarte en estrados también. Todo puede ser, te puedes sentar en el estrado. Y sentarme en el estrado, y además con uniforme de primera comunión. Mira, eso es interesante, que no es... O sea, es posible, ¿no?, lo que ha pasado hoy, de que este señor estuviera sentado en estrados, que precisamente es también el tema de la toga, ¿no?, que te distingue de un ciudadano común. Pero también lo vimos en otro caso en la historia, también
en un rol procesal, porque su posición ahí ha sido un rol más institucional que procesal, ¿no? de fiscal general. En el caso de Mario Conde, de Banesto, él se defendió a sí mismo precisamente para que no consiguiesen la foto de estar sentado en un banquillo, y también fue muy interesante porque uno, cuando se defiende a sí mismo, bueno, pues no solo está en estrados, lleva también la toga, y por supuesto pues no le pueden sacar esa foto declarando como cualquier ciudadano de a pie, ¿no? No dejaremos de subrayar en todo caso a la fiscal superior de Madrid, la señora Lastra, que ha dicho con todas las letras, ha filtrado los correos, en fin. Bueno, señores, a la publi, porque aquí hablan de lo de Ábalos, y lo de Koldo, y lo de Aldama, y según estábamos viendo esto, plumba, lo de Torres, que ahora estamos, eran 80 y pico páginas lo que se ha pasado, porque el resto, ya sabe usted, se ha estropeado el escáner en la Audiencia Nacional. Así que habrá que estar atentos a lo de mañana, pero de momento ya sabemos que Torres mintió. Qué día tan curioso. ¿Verdad? En fin, publi y lo vemos luego. 22:40, 21:40 en Canarias. Nosotros seguimos aquí en este calvario y seguimos recomendando viáticos para el camino. Montes de Galicia, por ejemplo, ese no se lo puede perder. Los Espasandín, padre e hijos, han traído Galicia aquí, tal cual a Madrid, Bloom, y han puesto un restaurante que es una auténtica delicia. De la comida ya hemos hablado muchas veces, y ahora también le diré algo, pero tiene una cosa que es, para mí, fantástica. Puede estar lleno de gente y puedes mantener una conversación sin necesidad de gritar. Eso es una auténtica maravilla. Bueno, lo tiene aquí en la calle Azcona, unos platos maravillosos, lo que es la cocina gallega, los sabores, los aromas, todo, pero le han dado una vuelta en la presentación y en la elaboración, y está francamente fenomenal, con todo hecho en su punto, que es una de las cosas que más me fascina siempre, eso y el servicio, que es extraordinario. Además está en zona ante Almeida, puede usted llegar, puede aparcar, no le persigue nadie, no hay una cámara, no hay... Tan feliz. Calle Azcona 46, en Madrid, Montes de Galicia, que no se lo puede perder. No es como esos restaurantes donde se reunía Torres con Aldama, por ejemplo, que ya hemos localizado uno. No diré el nombre porque además es un celebérrimo restaurante de Madrid con mucho abolengo. Pero bueno, Montes de Galicia, igual los echan de allí, sí van. En fin, lo de Ábalos, y lo de Koldo, y lo de Aldama, que es lo mismo, que es el gran caso que dio origen a todo en realidad, que es el de las mascarillas. A partir de ahí sabe usted que ahora empezó a tirar. Si usted, yo le sitúo, tiene usted mascarillas, hidrocarburos, donde está Aldama también, lo de Begoña, las begoñidades, que son plurales, el máster, Europa, etcétera. Lo del hermano, que esto es otra guerra. Y es que al final uno se pierde, claro. Bueno, y lo de Santos Cerdán, que es otra cosa distinta. Y luego, por cierto, habrá que ver a Ábalos, que tiene un montón de cosas abiertas también, aparte de lo de las mascarillas. O sea, el lío judicial es imponente. De momento, en lo que estamos es que en el Supremo abre juicio con el asunto mascarillas. Esta es la información. El juez de la Sala de lo Penal, Leopoldo Puente, ha dado un paso clave en el caso Koldo. Ha dictado auto de procedimiento abreviado contra José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama. El magistrado considera que existen indicios sólidos de delitos como cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos, todos relacionados con la adjudicación irregular de contratos de mascarillas durante la pandemia. Según el auto judicial, Ábalos y Koldo habrían recibido comisiones ilegales a cambio de facilitar contratos millonarios desde el Ministerio de Transportes a la empresa Soluciones de Gestión. Detrás de esos pagos, presuntamente, estaba Víctor de Aldama, el empresario que actuaba como intermediario entre la compañía y altos cargos del Ministerio. El magistrado habla incluso de una organización con vocación de permanencia, una red que habría operado durante años y extendido sus tentáculos a distintas áreas del poder público. El juez también apunta a otros favores personales como la contratación de la pareja de Ábalos, Jessica Rodríguez, en una empresa pública. El auto detalla que Rodríguez cobraba un sueldo sin acudir a trabajar, algo que podría constituir otro delito de malversación. Con esta resolución, el juez Puente separa esta parte del caso, centrada en los contratos de mascarillas y otros favores personales, de la investigación que sigue abierta por comisiones a cambio de obras públicas del Ministerio de Transportes. Recordemos que por estos hechos el pasado junio el juez ya envió a prisión provisional a Santos Cerdán por su presunta implicación en la trama. Además, el informe de la UCO sobre Ángel Víctor Torres detalla la gran influencia que tenía el ministro dentro de la trama.
En el informe se detallan conversaciones que revelan que el ministro reclamó pagos cuando era presidente de Canarias para la empresa Soluciones de Gestión, unos pagos que superaban los 11 millones y que Torres ordenó pagar tan solo 8 días después de que mediara Koldo García. Ahora, con este informe sobre la mesa, el juez decidirá si imputa o no al ministro Ángel Víctor Torres. La UCO también está ultimando el informe sobre la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y en pocos días lo remitirá al juez de la Audiencia Nacional. Un informe que podría marcar un punto de inflexión en la situación judicial del PSOE y del propio gobierno de Pedro Sánchez. Una de las cosas que se han contado en esas 80 páginas del informe sobre Ángel Víctor Torres, ya digo que faltan 200 y pico, es esta que vamos a ver ahora en pantalla, sobre la negociación directa del número 2 de Torres. Prepara 2 millones, negocié con Koldo esa cantidad. Bueno, en fin, esto entre otras cosas diversas, una reunión con Armengol a la que finalmente esta no asistió, en fin, y cosas diversas que nos aclaran bastante en realidad sobre cómo funcionaba la trama, ¿eh? Es decir, le recuerdo a usted que la cosa consistía básicamente en comprar las mascarillas a las empresas que representaba Aldama y que Koldo cobraba para hacer la gestión. Él solo o no, y la hacía con varias entidades de la administración, tanto gobierno central como gobiernos autonómicos, que es donde está pringado en principio Ángel Víctor Torres, pringado en la compra. Estar pringado no es acusar de un delito ni nada, ¿no? No. Digo, pringado. Luego ya veremos si se despringa o no se despringa, como lo ve. Pues añadir presuntamente pringado. Está presuntamente pringado, exactamente. ya no tienes problema. Yo creo que esto es el retrato perfecto de la impunidad política, ¿no? Al final, lo que vemos aquí es esta corrupción que van cayendo como piezas de ajedrez, ¿no? O sea, es que no se libra ni uno, cada vez encontramos a un ministro nuevo, a una persona de confianza cercana al uno en esta trama de nuevo, ¿no? Yo creo que lo más grave de este asunto no solo es el descrédito institucional y el delito en sí o los presuntos delitos en sí, sino cuándo se produjo, ¿no? Hablabas ahora de que todo se inició con la trama de las mascarillas. Efectivamente, en el peor momento que estaban viviendo los españoles de la pandemia, cuando muchísimas personas no se podían despedir de su familia, no podían estar en un hospital acompañando a sus familiares, no podían encontrarse entre familiares porque estaban en distintas casas o municipios, y esta gente se estaba aprovechando de esa situación para llenarse los bolsillos, ¿no? O sea, ya no es el delito en sí, sino la escasa moral que permea todo lo que representa el gobierno de Pedro Sánchez. Fíjate, pues yo creo que para entender realmente esta trama de corrupción hay que mirarla de otra forma, porque normalmente estamos acostumbrados precisamente a ver las tramas de corrupción a raíz de los hechos, ¿no? El caso de los seres, el caso de las mascarillas. No, aquí lo que hay es una serie de individuos profundamente corruptos, incluso desde antes de llegar al poder. Es decir, es que tenemos que durante el tiempo en el que Santos Cerdán todavía no estaba vinculada a la Secretaría General, ya participaba en la trama de las comisiones en los contratos de obra pública. Es decir, Aldama nunca ha estado vinculada al poder, pero en todas y cada una de las acciones van apareciendo en mayor o menor medida todos. El problema no está en la compra de mascarillas, el problema no está en Ferraz, el problema está en unas determinadas personas que toquen lo que toquen lo convierten en corrupción. Y son ellas el hilo conductor de la corrupción. No es un negocio que hayan descubierto. Es verdad que es terrible el pensar que mientras los demás estábamos encerrados en nuestra casa, ellos se dedicaban a hacer negocio. Pero es que la trama no surgió ahí. Es que es lo que tenían en las manos en ese momento. Y si no hubieran robado de mascarillas en tiempo de pandemia, hubieran seguido robando de adjudicaciones públicas, hubieran seguido robando de la Universidad Complutense, hubieran seguido robando de la trama de los hidrocarburos o de cualquier otra cosa. Porque lo que es profundamente corrupto es todas y cada una de las personas que aparecen en esta trama. Por tanto, desde mi punto de vista, hay que, como decía José Javier, es lo de Aldama, lo de Begoña, lo de Koldo, lo de Ábalos, lo de Santos Cerdán, lo del fiscal general, lo de Pedro Sánchez. Y ellos, en mayor o menor medida, en el fondo, han participado de cualquier cosa porque se han beneficiado siempre del acceso que hayan podido tener, en mayor o menor medida, al dinero de todos los españoles. Llegas a la conclusión de que el poder no les corrompió, sino venían
corruptos ya de serie, y quisieron conquistar el poder para poder corromperse aún más, ¿no? Y utilizar el poder como arma de corrupción para beneficiarse y para beneficiar a todo un entramado, porque claro, vemos que todos están salpicados porque todos han ido ascendiendo con Sánchez. O sea, Armengol acabó de tercera autoridad del Estado, siendo presidenta de Baleares, porque Víctor Ángel Torres de Canarias ha pasado al ministro de la masonería, que ahora parece que es el único tema que le interesa a este señor. A nosotros nos interesa qué es lo que ha hecho con las mascarillas, ¿no? O sea, a todos les ha ido bien. A todos les ha ido bien, aunque veamos ahora la imagen más o menos decrépita de Ábalos, porque ya eso ha sido el no va más, eso ya no se ha podido dar más cuerda a este tipo de personajes, ¿no? Pero la inmensa mayoría, y ya si nos vamos a puestos intermedios, todos han ido ascendiendo poco a poco, en cuanto han hecho bien su trabajo. ¿Y cuál ha sido bien su trabajo? No favorecer a los españoles con unas medidas concretas, no, servir a la trama, servir bien a todo lo que ha sido esa máquina de corrupción. Incluso, y por eso vemos a Aldama en varios ámbitos. Vemos a Aldama en hidrocarburos, le vemos en el tema de mascarillas, pero que Begoña también tiene que ver con el tema, con todo este entramado. También vemos al hermano con el tema de hidrocarburos. O sea, todo tiene relación porque todo es un engranaje de corrupción. Y por eso nos llama la atención que aunque salga este informe de la UCO, aquí en el Partido Socialista no dimite nadie. Adelante. O sea, si se pilla a otro tipo de gobierno en esto... No dimiten, pero aplauden la dimisión de Mazón y aplauden que continúe en su puesto el fiscal general. Claro, o sea, claro. Esta es la realidad, esta es la foto de la España que estamos construyendo. Es una banda criminal que ya funcionando como banda criminal ha llegado al gobierno de España. Claro. Ese es el tema, que ya era una banda criminal y de hecho una de las muestras es que el número cuánto de la lista esta de los... Zapatero estaba en el número cuánto de la lista de los colaboradores del negocio del narcotráfico. Pues me hizo un lío con la rima, me parece que era el 5. Eso es, ya sabía yo que a ti te gustaba ese número, decirlo en relación con Zapatero. Bueno. Pero es que ese es el tema. O sea, todo esto viene de mucho antes. Es decir, para ellos el poder puede haber amplificado su corrupción, puede haberles dado más posibilidades de meter la mano en la bolsa, pero que ya venían corruptos de antes. Y todas esas relaciones son incluso anteriores a ocupar puestos de responsabilidad. Bueno, y es que el negocio del Peugeot y todo el tema este del esquí de Pedro Sánchez no era ni secretario general del partido y ya tenían la relación con Barrabés y con todo el clan de la nieve. El otro día en el Senado era muy gráfica la imagen y la verdad que se te ponían los pelos de punta cuando Miranda, el senador del Partido Popular, le iba relatando a Sánchez mientras yo estaba entubado, mientras yo estaba mirando hacia abajo en una UCI, ustedes estaban beneficiando y la mayoría de sus ministros y toda su gente estaba trincando, ¿no? Esa imagen es tremenda. Pero es que además hasta para corromperse, o sea, les pillan porque las mascarillas son defectuosas. Es que encima pillan unas mascarillas que no son las que no, porque estaban a otra cosa, no estaban a seleccionar material. Efectivamente, a darnos lo mejor a todos los españoles. Es que es absolutamente tremendo. Pero el problema es que sí. O sea, eso lo hemos dicho aquí muchas veces. Es que no fue que el poder los corrompió, es que ya venían. El problema es que hayan llegado a decir, oigan, vamos a mover más rápido la máquina, el Estado, porque esto la dejaron medio... No lo usaban al máximo. Porque es de asombrar que después de cuánto lleva esta investigación desde que apareció el caso Mascarilla, 2 años. Después de 2 años sigan gobernando. Eso habla de que probablemente haya gente que no precisamente está en el Partido Socialista Obrero Español, que también utilizó el aparato tal vez de manera más discreta o que tal vez tangencialmente enchufa con alguna de las tramas, con lo cual, o sea, prácticamente todo está absolutamente podrido. Eso de lo que vamos a hablar más adelante, que yo no me quiero adelantar, pero que hoy pasen tantas cosas negativas para el PSOE y que vengan, ¿cómo los llamo? Tarados. Vengan los tarados estos a taparle la cuestión con la dimisión, no sé, baja médica de Mazón. A mí me habla más bien de que aquí hay una, no sé cómo le llaman, una conchupancia.
Aquí todos estamos en este... Lo que pasa es que, bueno, estos son mucho más osados. Estos, con el tema de las mascarillas, habrán dicho, bingo, nos cayó el melón acá rapidito, ya no tenemos que esperar mucho. Y de ahí en adelante vieron un mar de posibilidades por delante, porque todavía estamos con la imputación del tema mascarilla. Nos falta la trama hidrocarburos, que ahí sí que debe venir... Sí. O sea, ahí debe venir la... Porque ahí damos el salto definitivo internacional. ¿Cómo es? La mascarilla van a dejar como ladrón de juguetería los ERE. Bueno, cuando llegue la hidrocarburos, las mascarillas van a quedar como un cani ahí asaltando a un chaval, quitándole el móvil a la puerta del colegio. Así es. Son así. El sistema, además, está diseñado para incentivar que lleguen los que son así y que los que llegan con ellos inocentes, ¿verdad? O no inocentes, sino que no tan diestros, se acomoden muy fácilmente y aprendan cómo funciona la máquina en muy poco tiempo. Es gravísimo lo que estamos viendo. La realidad es que luego la compra de mascarillas ha sido un auténtico desastre y un auténtico fraude, pero no solo en el gobierno, y eso parte de lo que dices tú es así, porque si te pones a estudiar los contratos de compra de mascarillas por emergencia en cualquier administración, yo he estudiado los de compra de mascarillas en la Comunidad de Madrid, y es una auténtica vergüenza cómo han pasado sin ningún tipo de control. O sea, yo he visto expedientes con mascarillas FFP2 compradas a 10 euros a una empresa informática, y eso ha pasado también en la Comunidad de Madrid. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que con el tema de las mascarillas, en el fondo, nadie hacía saltar la liebre porque todo el mundo sabía que lo pringaban antes o después. Y eso, por extensión, al final va pasando en todo. Como tú bien dices, en el fondo es, oye, vamos a no denunciar, no sé qué. Y desde luego, como tú bien dices, la dimisión de hoy de Mazón a uno le da que pensar en por qué precisamente hoy, ¿no? De eso vamos a hablar después. Antes de ir al tema Mazón, yo querría ir a un tema de los de la España de a pie, que los medios, tanto públicos como concertados, están tratando de sortear, pero que es extremadamente serio. Es decir, Navarra tiene, no solo Navarra, pero en fin, un problema morrocotudo con la inmigración y muy particularmente con la inmigración magrebí. Lo estamos viendo a medida que pasan cosas y ves quiénes eran y por qué estaban ahí. Recordará usted la famosa violación de La Manada, que hubo un juicio. Conocimos, vamos, hasta el color de los calcetines de cada uno de los acusados. Bueno, pues ha habido otra, que no ha sido, por cierto, la única, a manos de 4 magrebíes. Particularmente traumática, además. No he visto ninguna manifestación por esto en Pamplona. La gente se manifestaba el fin de semana porque algo de un burger, de no sé qué Burger Champion, no sé qué gaitas, una cosa de hamburguesas. Es una sociedad muy enferma. Me van a permitir ustedes, en fin, lo digo con todo el cariño del mundo, a medida que se euskalduniza, la sociedad navarra se hace más y más enferma. Y le está pasando lo mismo que a la sociedad vasca, que es una pura podredumbre moral. Bueno, no digo todos, ciertamente, pero ya me entiende usted, los que mandan allí. Bueno, esta historia, además, es particularmente grave y me parece que debería mover a la gente a protestar como pueda y como sepa, porque perfectamente podía haberse evitado si se hubiera cumplido la ley. Pero no, y aquí hay responsables concretos. Mónica Fuster nos cuenta la historia. El pasado 24 de octubre, un grupo de 4 hombres violaron a una estudiante que regresaba de una fiesta en la ciudad deportiva Amaya, en Pamplona. La joven quedó semi-inconsciente bajo un árbol en una zona aislada hasta que fue rescatada por los servicios de emergencias. Fue hallada en la madrugada del viernes al sábado con signos evidentes de intoxicación etílica, ropa desarreglada y pruebas que confirman la participación de varios agresores, además de indicios de robo. 3 de los violadores ya acumulaban órdenes de expulsión pendientes de ejecución, dado que son de nacionalidad magrebí. Al carecer de documentación, han sido enviados a prisión provisional. Algunos en redes han criticado el silencio del colectivo feminista, dado que los agresores no son españoles, y condenan unas presuntas advertencias policiales que habían quedado archivadas. Esa manada, por otra parte, de la que nadie habla, esa manada de Pamplona,
que no ha merecido, como la anterior manada que todos conocemos, que sí recibió manifestaciones, banderas moradas y presencia y reportajes en los medios de comunicación durante muchísimos meses, esta parece la manada del silencio, ¿no? Esa manada que no merece manifestaciones, que no merece banderas moradas, que no merece consignas, que no merece lemas como el de hermana yo sí te creo, sino más bien hermana yo sí me callo. Debido a la brutalidad de los daños físicos, la víctima continúa con atención médica y psicológica. Los 4 detenidos han sido imputados por un delito de agresión sexual y de robo. Actualmente se encuentran en prisión provisional, comunicada y sin fianza. El pasado jueves 30 de octubre se convocó una concentración de repulsa en apoyo a la víctima. Se desarrolló en la Plaza Consistorial de Pamplona con una concentración silenciosa. Lo asombroso es la cantidad de delincuentes que venían siendo delincuentes. Se advirtió, recuerdo aquí Jorge Campos, que fue el primero que contaron, que lo que está llegando aquí son esencialmente delincuentes. Que llegaban siendo delincuentes, que han delinquido y que siguen aquí. A mí de verdad Y que cuando decimos que lo que hay que hacer es mandarlos de vuelta a su casa lo antes posible a cumplir condena en su cárcel, nos dicen que somos xenófobos. Ese es el tema. Cuando el problema aquí es de delincuencia, de gente que viene, y ¿cuántas veces lo hemos comentado? Si es que el rey de Marruecos ha indultado a 20.000 presos y los arroja a cruzar la frontera, a invadir nuestras calles, entran y como Pedro por su casa llegan hasta Pamplona, hasta el País Vasco, o aquí en Madrid se hacen pasar por menas y violan a una chica en la puerta del centro de Menas de Hortaleza. Y encima los que los denunciamos somos tildados de xenófobos, de estar alentando a la gente a manifestarse, el odio contra la inmigración, y yo creo que lo que estamos alentando es a que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado hagan su trabajo, metan a toda esta gente en prisión el tiempo necesario hasta que los volvamos a devolver a su casa. El problema también es la clase política repugnante que tenemos, que está esperando a ver quién ha sido el delincuente que ha violado para salir de manifestación o no, o para poner el tuit o no. O sea, estamos viendo que si Podemos ve que los agresores son magrebíes, vienen de África, no dicen nada. No sé, así pasa al revés, que si Vox ve que los agresores son españoles, pues tampoco dice nada por no ir con la manifestación de Podemos. No, claro. Eso es lo que quieren que parezca. Claro, eso es lo que quieren que parezca. Y yo quería aprovechar para decir que para mí, es igual de condenable y, por supuesto, ningún tipo de contemplación con la manada cuando eran españoles, pero tampoco cuando son magrebíes. Luego está el PP que no sabe, no quiere ir a las de Podemos porque son muy progres, o a lo mejor si van, a la de los magrebíes no sabe qué decir. O sea, tenemos una clase política que está a la conveniencia, está a ver qué me hace subir un poquito más en las encuestas a la hora de ver el dolor de una chiquilla o de una menor de edad o de una joven que ha recibido una brutal paliza o que ha recibido una brutal agresión. Eso es lo que... O es quemada viva, como la niña de Canarias. Claro, es que es tremendo, en lugar de poner un tuit, en lugar de solidarizar, que un tuit no hace nada, pero por lo menos, oye, ponerse al lado, ¿no? Aquí el problema radica en torno a que la clase política actúa no en torno a qué, sino a quién. Exacto. O sea, a quién agrede y a quién es el agredido. Entonces, en ese aspecto, o sea, cuando llegas a ese punto, muy poco hay que hacer, más que no voy a hacer la sugerencia porque me pueden acusar de cualquier cosa de esas que inventan acá, entre ellas delitos de odio. Hay una abogada aquí. Pero es para empalarlos a todos. O sea, ¿cómo era que se llama? El conde allá, el rumano, Drac el empalador. Bueno, como eso, porque son inútiles. No, Drac, esa era Drag Queen. No, Vlad el empalador. Era una costumbre bastante extendida, hay que decir. Los zares búlgaros, cuando morían, todo su séquito era empalado. Pero una costumbre local. Bueno, cultura. Habría que... algunas tradiciones. Bueno, pero es que son inútiles. Cuando ya su accionar gira en torno al quién y no al qué, son inútiles. Y entonces así se han aprobado una serie de leyes como la de violencia. No importa quién le pegue, pero si eres un hombre, no tienes derecho a decir nada porque, hermana, yo sí te creo. Pero es que no importa, es hombre y va preso. Así le arruinen la vida, porque no importaba el qué, sino el quién lo había hecho. Y tú lo describes de una forma muy
Pero, así que el PP hace esto, los otros hacen aquello. En definitiva, todos son lo mismo. Lo que importa es el para qué sirve. Y eso es una auténtica vergüenza. Entre otras cosas porque elimina cualquier racionalidad de la vida política. A partir de ahora todo es emocionalidad y manipulable. Bueno, pero esto es mi artículo de Gaceta de mañana que no contaré. Marcela. Muy brevemente, porque creo que se ha dicho todo. El problema de esto, y por desgracia, es que solo va a ir en aumento. Ese es el problema, que todavía no estamos ni viendo la mitad de problemas que se van a producir en nuestra nación por estas políticas, efectivamente, completamente cómplices y que no han cumplido la ley deliberadamente, porque nada de lo que dice Vox o nada de lo que denuncia Vox es no cumplir la ley de extranjería. Es que no sé si se le ha olvidado al propio Partido Popular que fue el último en modificarla. Eso por un lado. Y por otro lado, completamente de acuerdo, especialmente con Pedro Luis, en el tema, porque el tema indignante de esto no es el crimen en sí, que lo es, sino es el silencio, efectivamente, ¿no? Estos agresores que no encajan en el perfil de, o sea, que su perfil no incomoda a la izquierda, de repente desaparecen esos discursos, como también apuntaba Rocío de Mer, de hermana, yo sí te creo, ¿no? Ya eso se les fuga y entonces nos encontramos con un feminismo institucional selectivo y ese es el problema de nuestra nación. Añadir algo, porque yo siempre digo que los políticos están a lo que están y es despreciable, ¿verdad? Pero es que tienen unos cómplices que son aún más despreciables, que son esos medios de comunicación y esos periodistas que se ganaron la fama en algún momento y que se amarran a ese sillón así como si no hubiera. Hace poco una chica no sé si está en Vox o no, o sea, Ada Luch se llama ella. La han votado de un programa. Luch, sí. La votaron, le dijeron. No que le votaron, que la echaron del programa. Es que ustedes odian la libertad de expresión. O sea, no me vengan a decir que la libertad de expresión, mis pamplinas. Oye, ustedes odian la libertad de expresión. Ustedes únicamente aman la libertad de expresión de ustedes y la línea editorial que les imponen. Yo son celosos guardianes de eso. Yo sé que tú sostienes que mucha gente ve eso, y es verdad, seguramente. Pero yo lo que constato, voy a contarte una película. Cuando yo era crítico de televisión, que es una cosa que hice 20 años en el Grupo Vocento, porque soy muy viejo. Entonces, cuando se estrenó Crónicas Marcianas, y la cosa empezó a derivar, yo le sacudí como crítico, ¿no? Tal, bueno. Sarda se enfadó mucho conmigo, pero bueno. Y recibía cartas de gente que me decía: sí, señor, estoy de acuerdo con usted completamente, es una basura de programa, yo lo veo todas las noches y es una basura de programa. Es decir, que con la gente que sigue cierto tipo de televisión, como por ejemplo eso que estamos viendo cada vez más en todas partes, es verdad, de las grandes, también hay que hacer esa precisión, ¿eh? Es decir, bueno, Pedrosa mismo, Pedrosa es el ejemplo. Tengo unos rebotes que no veo. Pero bueno, no es que me agrade, pero yo veo esas cuestiones porque además eso sirve de piedra de molino. Ellos sacan una cosa en cualquier canal, pasa a las redes sociales, en las redes sociales se convierte en tema de discusión y entonces estamos en eso. Es verdad. Y justamente eso, desde mi punto de vista, es lo mejor. Cuando la capacidad de ese tipo de contenidos para poner a la gente en contra. Pues es una cosa maravillosa. Antes te mandaban una carta al crítico de televisión diciendo qué porquería. Ahora todo el mundo lo dice. No, y es gozoso. Y luego la estrategia mediática también, lo comentabas antes, ¿no? De los chicos de Pamplona vimos su cara, casi nos hacen una biografía de... Por eso decía yo... sin casi. Sin casi. Sabíamos perfectamente si tenían novia, por eso decía si no yo que lo importante era el para qué sirve. El prenda, había uno que se llamaba el prenda. El para qué sirve. Claro. Y todo eso está introducido dentro de un discurso ideológico concreto, que es un discurso ideológico de izquierdas, donde tú tienes una nueva problemática de lucha de clases en diferentes modalidades, multiforme, híbrida, llámalo como quieras, donde tienes, por supuesto, el pobre explotado africano que viene contra el blanco, lo que el africano haga será bueno, lo que haga el blanco será malo, la mujer explotada contra el hombre, lo que haga la mujer será bueno, salvo que sea de Vox, lo que haga el hombre será malo, etcétera, etcétera. Entonces ellos van construyendo su imaginario. Lo de los antifas de Pamplona el otro día, tuvimos aquí en Regato de los Húsares a Vaquero hace un par de semanas, quiero recordar, contándonos cómo se estaba reconstituyendo la extrema izquierda en el País Vasco con los rescoldos del mundo de Tarra y tal, con estos grupos antifas, que le montaron el pollo a Vito Quiles y agredieron a un periodista que le podían haber matado, ¿no? Y salir en el Montero a decir que qué bien
Que bien, que la violencia... Bueno, bien, pero va quedando todo cada vez más claro. Es decir, son unos dementes y nos quieren llevar a una guerra civil. No quieren otra cosa. Porque piensan, otra vez equivocadamente, que tienen en su mano la porra más fuerte. ¿No? Pero lo que tal hablabas tal vez habrá... No voy a decir nada. Lo que hablabas de Pamplona en la universidad, a mí sobre todo me sorprendió muchos testimonios de los propios estudiantes que estaban allí, que ponían en el mismo plano a Vito Quiles y a los grupos antifas, diciendo que estaba tan mal una cosa como la otra, cosa que a mí me sorprende. O sea, ¿a qué grado hemos llegado de anestesiar la sociedad de manera que el defender unas posiciones de libertad de expresión bastante pacíficas y el poder expresar unas ideas en la universidad es tildado de agresividad? Es que es tremendo, porque existes, porque no tienes derecho a existir. Esta tarde en Barcelona, Marcelo Gullo, conferencia. El otro día fue Fernando Paz en Torrelodones. Le han montado el pollo. A Marcelo en Barcelona se ha podido dar la charla. Eso fue culpa del PP, casi más. En Torrelodones fue culpa del PP. Bueno, quiero decir, están ya en esa fase. O sea, van a atacar físicamente a lo que puedan. Y este asunto es interesante. Además, más interesante, yo sinceramente no sé si Vito Quiles ha llegado a alguna charla. No, pero yo estoy deseando que la dé. A ver, porque los antifas van a alucinar cuando la dé y se den cuenta de que no hay nada, o sea, que no es capaz de articular una frase. Eso le pasó a Fernando Paz, que cuando empezó a hablar de lo de Vigildo, los ojos se marcharon. Que le dejen hablar. Pero vamos a ver, que es que el perfil del estudiante universitario de la Universidad de Navarra debería de estar muy lejos de los antifas. Bueno, hay de todo. Parecería, ¿no? Ya. O sea, en comportamiento, Bueno, o sea, no te creas. Entonces, cuando esa sociedad está tan adormecida, que percibe que es lo mismo un Vito Quiles que no le ha dado tiempo a abrir la boca, pero esto nos pasó con Isabel cuando quisimos entrar en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense y de forma preventiva dijeron que era un discurso de odio. Y dice, pero yo puedo cometer delito de odio después cuando doy el discurso. Tu existencia es un delito de odio. Hay una película de Tom Cruise que es eso, que se llama Sentencia Previa. Claro, sentencia previa. El tipo de existencia es lo que ellos odian. Por tanto, te acusan de odiarlos. Es una enfermedad. Si yo solo entiendo, lo que no entiendo es la capacidad del espectador de no darse cuenta de un razonamiento tan sencillo como ese. O sea, no puedo cometer delito de odio si no he abierto la boca. En el ámbito universitario lo que gusta es la bulla, que dirían. Pues vamos a volver a la universidad. Porque la cuestión es, un amigo tuvo una anécdota graciosísima que fue que por un asunto de la biblioteca, no sé qué papelillo no estaba, acabamos pidiéndole la cabeza del rector, porque todos se metió en clase, nos animó a que fuéramos todos y al final acabamos pidiendo la cabeza del rector por el hecho de que en un momento dado se protestara por algo de la biblioteca. ¿Qué quiero decir con esto? Que a la gente lo que le mola en la universidad es montar de un lado y de otro, montar el pifostio, montar bulla, montar pero Taima, pido tiempo, porque aquí un minuto y a la publi. Aquí la semana pasada estaba el diputado Carlos Flores Juguerías y entonces él decía, no, porque la izquierda es muy buena movilizando. Ajá, ¿y hasta cuándo vamos a llevar collejas? ¿Cuándo vamos a aprender a repartirlas? Así, tal cual. Es que de repente no son muchos. Habla en metáfora. Pedrosa habla en metáfora. Claro, todo es una metáfora. Se refiere a colleja intelectual. Exacto. ¿Cuándo vamos a dejar de llevarlas? ¿Verdad? Eso mi papá, que era gallego, decía que Kennedy fue a darlas y levó unas, ¿no? O sea, que fue a darlas y las llevó. Sí. No, ya basta. Es que hay que aprender a movilizarse. Hay que aprender a parárseles enfrente. Bueno, hombre, eso es lo que no soporta el PP de Vox. Que otra cosa no, pero movilizarnos ya vamos sabiendo un ratito. A la publi. Venga, usted está aprendiendo. ¿Y de Mazón no van a hablar hoy? Sí, hijo, sí. Pues claro, pero ya hemos retrasado casi hora y media lo que Mazón quería, que era que hoy habláramos todos de él, nada más. Y no, hay muchas más cosas de las que hablar. Publi, a la vuelta, lo de Mazón y lo otro. La Confederación Hidrográfica del Júcar ha reconocido públicamente que no avisó de nada del Barranco del Pollo, que es donde se produjo la mayor calamidad. Es que aquí hay mucha gente que tiene que dar explicaciones, empezando por la Pelos.
Teresa Rivera, ya se ve que usted ya en quién era. Claro, bueno, Publi y lo vemos luego. ¿Y si mañana se va la luz otra vez? Que no te pille por sorpresa. Con las baterías de Comunidad Solar, tu casa sigue funcionando aunque falle la red eléctrica. No necesitas placas solares ni instalaciones complicadas. Solo conectar, almacenar y tener energía lista cuando más la necesitas. Seguridad, ahorro y tranquilidad, incluso si vives en un piso. Entra en comunidadsolar.es, sección baterías, y protégete sin complicaciones o llama al 980 28 12. ...23-19, 22-19 en Canarias... ...vamos a hablar de Amazon... ...estamos todos pendientes del juicio del fiscal general del Estado... ...todos pendientes de lo que aparecía acerca de la decisión del juez Puente... ...de abrir juicio a Koldo, Aldama y Ábalos... ...y entonces llega Amazon y dice... no, aquí estoy yo... ...aquí estoy yo y he hecho una cosa muy singular... ...que es anunciar su renuncia... Y durante muchas horas no ha renunciado, al final sí, al final lo presentó. Bueno, vamos a ver, la verdad es que de lo que ha contado, hay que decir que buena parte es verdad. Es exactamente lo que ocurrió, lo que yo me pregunto es por qué no lo dijeron antes, el PP. Pero en fin, bueno, ¿cómo ha sido la cosa? Así. Carlos Mazón dimite como presidente de la Generalitat, no convoca elecciones anticipadas y apela a Vox para elegir con el PP un nuevo presidente. Es la mayoría que está liderando la reconstrucción. Y no podemos permitir que nadie la pare. Apelo a la responsabilidad de esa mayoría para elegir nuevo presidente de la Generalitat. Asegura que si por él hubiese sido, esta decisión la hubiera tomado hace tiempo. Les puedo asegurar que por voluntad personal habría dimitido hace tiempo. Ha habido momentos insoportables. Para mí, pero sobre todo para mi familia. Y en esta declaración institucional, sin llegar a decir la palabra dimisión, asegura que ya no puede más. Creía de corazón que podría ayudar a levantar esta tierra después de la devastación. Pero ya no puedo más. Ha sido especialmente crítico con el presidente del Gobierno. El Gobierno de España, con su presidente a la cabeza, ha negado herramientas en la reconstrucción solo para dañarnos políticamente. Ha querido usar a las víctimas como ariete y ni pidiendo ayuda o recursos nos lo dieron. Espero que cuando baje un poco el ruido, la sociedad pueda distinguir entre un hombre que se ha equivocado y una mala persona. Desde el Ejecutivo dicen que esta decisión llega tarde. Llega tarde y mal, ¿no? Tarde porque, bueno, pues es verdad que no ha dimitido, aunque sí dice que va a dejar el cargo, ¿no? Y llega tarde porque esto se tenía que haber producido pues hace un año. El dirigente, todavía en funciones, ya ha firmado su renuncia, pero no deja su acta como diputado para mantener su aforamiento, algo fundamental en la causa judicial de la Dana, en la que no podrán investigarle. Qué gentuza interesante la reacción de la izquierda. No es bastante, no. Tiene que salir a la plaza del caudillo, del ayuntamiento, perdón, y quemarse a lo bonzo. O sea, de verdad. Pero bueno, porque es su relato, claro. Bueno, ¿qué ha dicho Feijóo cuando se ha enterado? Aquí estamos haciendo una porra. ¿Feijóo lo sabía antes o no? Bueno, ha dicho esto. La prioridad es la Comunitat Valenciana, sus pueblos, su gente, su futuro. Por eso pido a los partidos que sostienen al gobierno autonómico que estén a la altura, que faciliten cuanto antes la elección de un nuevo presidente, que actúen con la responsabilidad que merece el pueblo valenciano. Hoy ha presentado la dimisión un compañero que ha reconocido equivocaciones que habrán marcado su vida para siempre, pero que también ha sufrido una cacería política y personal que debemos denunciar con toda intensidad, porque no es un asesino. Los valencianos en general no somos de Junts, entonces estamos perfectamente capacitados para que alguien diga generalidad y no molestarnos. ¿Quieres decir, o comunidad? ¿Quieres la comunidad valenciana, como Pedro Sánchez? Bueno, igual. O sea, es la cosa del ¿sabe usted? Uno de los grandes problemas de España es que PP y PSOE comparten la misma idea de fragmentación del espacio nacional. Y se notan este tipo de cosas. Pero el Estado de las Autonomías, como dijo Feijóo, el día de la riada ha funcionado.
Joder. Bueno, y perdón que me salga el tema, pero especialmente porque en Galicia ha hecho una labor para cargarse eso lingüísticamente, que solo te dan X ayudas al campo si la tramitas en gallego. Si llega a decir handicap, ¿os hubiera indignado tanto? Con J. Por ejemplo, bueno, que yo mi pronunciación es... Pero no, handicap. Porque si dice handicap... es como decir, tiene valor político. Como decir Halloween, no tiene valor político. Y en cambio comunitat, sí. Sí, claro. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo es nombrar en una lengua específica de una región una entidad que tiene nombres en dos lenguas. Y tú eliges una, pero mientras hablas en la otra, es que es ridículo. Bueno, en fin, da igual, vale. Esto es otro debate, yo no quiero entrar ahí. Esto es lo que ha dicho Feijóo. Y Abascal, ¿qué ha dicho? Porque claro, políticamente la cosa queda como sigue. Pase lo que pase, en realidad la llave la tiene Vox. Ahora, a Vox le plantean un problema, también es verdad. Abascal ha dicho esto. Con lo que está ocurriendo en el Tribunal Supremo, con toda la corrupción socialista, con la corrupción de todo tipo, no solo la económica, sino la corrupción moral que también caracteriza al fiscal general del Estado, que de quién depende, de Pedro Sánchez, y justo en el día de hoy el Partido Popular toma una decisión que podría haber tomado hace 6 meses, hace un año, en otro momento. Es un claro auxilio al relato de Pedro Sánchez. Entregan un chivo expiatorio a Pedro Sánchez, que es el gran culpable de la tragedia de la Dana, junto con su ministra Rivera, con el ministro Marlaska y con la ministra Robles. Y eso es lo que le tengo que decir al Partido Popular, con el que no tenemos ningún contacto. El Partido Popular ha tomado esta decisión cuando han querido, como han querido, desde luego no han consultado con nosotros para nada, porque el Partido Popular con Vox actúa de la siguiente manera: aquí tienes lentejas, si las quieres bien y si no las dejas. A mí la impresión que me da es que Mazón ha hecho esto sin contarlo en Génova. Es la impresión que me da, pero puedo equivocarme, ¿eh? Puedo equivocarme. Bueno, aparentemente ayer hubo una reunión, ¿no? Yo lo vi también en la prensa, que aparentemente ayer hubo una reunión entre Feijóo y Mazón. ¿Eso quién lo ha dicho? La razón. La razón. A ver, señores, que nos hemos quedado sin voz. Vamos a la publicidad, que estamos sin voz. Metemos el corte ahora, nos cerran los micros y volvemos. ...23:30, 22:30... ¿Me escucha usted? La mesa le ha pasado... Es que ha sido ponerse a hablar del PP, qué barbaridad, qué cosas. En fin, bueno, estábamos, y recuerda usted, de la cosa Mazón, es decir, en su renuncia de esta mañana, que no sé cómo habéis recibido. Bueno, yo creo que se pueden elegir malos momentos y luego se puede hacerlo de Mazón, ¿no? O sea, yo creo que es un paso más. Yo la verdad es que lo que creo es que esto a quien más perjudica, desde mi punto de vista, es a Feijóo como líder de la oposición. Porque si él ha elegido el momento, mal. Porque yo creo que toda España tiene clarísimo que si hay un momento malo para que dimitiera Mazón y quitarle protagonismo, como todos hemos comentado, al juicio del fiscal general del Estado, pues la decisión es muy mala, o es peor todavía si hay un motivo real para hacerlo. Porque claro, aquí estamos hablando de que a cualquiera se le alcanza que es un momento político muy importante, el momento en el que el fiscal general del Estado acude al Tribunal Supremo. Con lo cual, si Feijóo ha participado de esa decisión y la ha avalado de alguna manera, mal, o por falta de visión política o por algún interés que todavía no se nos alcanza. Con lo cual, eso no le deja bien, pero es que si no se ha enterado, le deja todavía peor, porque lo que nos muestra es que el Partido Popular está a la deriva. Está a la deriva con las elecciones en Extremadura, que realmente, bueno, Guardiola es que ha dado también grandes momentos a la política, primero negándose a gobernar con nosotros, después poniendo, ojo, la presidenta de la Cámara que permitió esta jugadita de que dimitan, entreguen el acta a 3 para que coja el acta al presidente de la Diputación Provincial, es una presidenta de la Cámara puesta por la señora Guardiola del Partido Socialista. Es decir, la señora Guardiola ha dado grandes momentos del bipartidismo también, ¿no? Y lo seguirá en los dando. hits del bipartidismo. Y porque apenas escuchamos aquí sus intervenciones parlamentarias. Exactamente, porque tiene que ser telita marinera. Alguna. Y esta señora ahora aprovecha un supuesto momento de debilidad del Partido Socialista, porque al que iba a presentar como candidato era el expresidente de la Diputación Provincial, amigo del hermanísimo, y por otro lado dimite Mazón. Es decir, el descontrol del Partido Popular es más que evidente, y después las declaraciones de Feijóo es que no hay por dónde cogerlas, porque mira, señor Feijóo,
Si todos sabemos que las comunidades autónomas no han tenido competencias suficientes para parar el desastre de la Dana, lo que está claro es que tampoco van a tenerlas para recuperarlo. Aquí lo que había que haber es pedido un 155 para que la recuperación de Valencia tomara las riendas el Estado y no entrar en ese jueguecito de que porque Sánchez ha dicho, si quieren, que es un canalla, si quieren ayuda que la pida. No, perdona, es que es tu obligación reconstruir la Comunidad Valenciana como presidente del Gobierno. Porque Mazón, como muy bien has dicho, no nos podemos creer que porque se equivocase y estuviera comiendo durante esas 2 horas es el responsable de todo lo que pasó. Porque lo que estamos viendo, como bien has dicho, que la Confederación Hidrográfica del Tajo ha reconocido que nunca informó, es decir, Mazón realmente no hubiera podido ni dar el aviso. Con lo cual todo esto es una pantalla horrorosa y bastante deplorable para seguir manteniendo el negocio de las autonomías. Pero Ana, yo considero que Mazón es un sinvergüenza. O sea, de verdad, San Pablo decía a los corintios, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Evidentemente que un político puede estar unas horas comiendo, pero en ese momento, la imagen que dio, cómo se desarrolló todo, de verdad ha sido muy desagradable para muchísima gente, y lo mejor es que haya pasado a otra vida política, y el muerto político al hoyo y el vivo al bollo. Lo que pasa es que no hay vivo. O sea, ¿quién se va a encargar de seguir con la reconstrucción en Valencia? Eso es lo que yo le exijo al PP. O sea, habéis tenido un año, porque no ha dimitido 48 horas después de la catástrofe. ¡Un año! En un año no ha habido otro candidato, no ha habido otra persona en la que ya habéis pensado, que hayáis preparado, o que va a ser Paco Camps. Ha habido tres, ha habido 3, de hecho, y la gran quiebra en el PP es precisamente sobre quién. Ahora, ¿no? en contraposición a la imagen esta de casi de pobrecito, de la purísima de Mazón, tenemos a Teresa Rivera en la Comisión Europea cobrando 425.000 euros al año. Y por cierto, con todo el mundo poniéndola a parir, que esto ya se lo cuento yo. O sea, en lo que es Bruselas, en la Comisión no hay nadie que hable bien de Teresa Rivera. De la gente que trabaja allí. O sea, la mujer que tenía que solventar la obra del pollo, en contraposición a esa imagen del solo Mazón, de un Mazón que ya está, pues eso, amortizado, tenemos al PSOE con su gente, Margarita Robles, tan tranquila, cuando fue la persona que tenía que haber puesto al ejército a los 20 minutos de haber sucedido la catástrofe y no a los 5 días. Marlaska, que impidió que claro, de eso vamos a hablar, de inmediato. Pedro, Marcela, la amazonada, ¿cómo la habéis vivido? Bueno, yo lo pillé esta mañana cuando empezó y yo dije, ¿qué está haciendo ahora? O sea, en mal momento, después todo se derivó a hablar de eso, pero aquí hay yo siempre voy como decía, así como el verdadero responsable de los fallecidos en la Dana es la no ejecución de una serie de obras por muchísimo tiempo, ¿verdad? Aquí la otra parte del problema es que aquí suceden cosas que tienen responsables y nunca los responsables se les carga la responsabilidad y son condenados. Y suelen irse de rosita después de... Bueno, entonces, es como con el apagón, si tú eres, con lo cual ahí hay cuestiones importantes. Yo que conozco 2 mundos, ¿verdad? Si tú recibes el cargo de presidente de la Comunidad Autónoma de Valencia, tú deberías llegar y hacer un inventario de cosas, de problemas, de soluciones que tienes que dar, y tienes que dar una memoria de eso. Cuando yo recibí el barco que comandé, yo, ¿cómo está el barco? Mira, esto no sirve. ¿Y desde cuándo no sirve eso? ¿Y por qué no sirve? ¿Y quién? Y yo levanto un informe y se lo mando a mi superior y le digo, mire, estoy recibiendo esto en estas condiciones. Pero eso me hacía a mí responsable de 2 cosas, de repararlas y de exigir que se repararan y de yo ponerlas a funcionar. Y si no funcionaban, ya la culpa era mía. Pero aquí nadie dice nada porque nosotros nos venimos a enterar de que hay una obra para contener el Barranco del Pollo que está parada, no sé, desde hace 21 años. Nunca. Por cierto, ha salido un señor diciendo que ahora es la línea. Es conocido bastante lo que ha contado Mazón en la televisión pública, a juzgar por cómo se han afanado en contestarlo. Es que esa obra no se hizo por culpa de los recortes de Rajoy. Joder, que hace 7 años que no gobierna Rajoy. O
O sea, están en fin. Hace 7 años Eso que no que tú gobierna dices, Rajoy en el gobierno central y los que estaban antes de Mazón eran Chimo Puig. Eso, claro, eso que tú has dicho es lo que ha hecho el general Campos, o sea, el recetario, que es lo único que podía hacer realmente, porque no tenía dinero. En fin. Marcela. Bueno, un apunte, aunque sé que vamos a entrar después. Los fanatismos estos del problema climático es culpa del Partido Popular y del Partido Socialista, aunque hace 7 años que gobernará Rajoy y no hayan reformado la presa esta, porque son cómplices y votan juntitos todas las normas que afectan no solo a esto, a la seguridad de los españoles, sino a nuestra alimentación y etcétera. Yo de este titular solo saco una conclusión, y es que hoy ha ganado el Partido Socialista, ¿no? La dimisión de Mazón, pues sí, precisamente es tardía e inoportuna, ¿no? O sea, por 2 motivos lo digo, o sea, porque quizás acertaron en el fondo. Yo siempre he sido las que he pensado que tenía que haber dimitido de inmediato por la gestión, y lo sigo pensando. No he cambiado de opinión. Eso no quita que el gobierno central tuviera responsabilidad y tampoco la haya asumido, que ahora entraremos en ese tema, pero ha fallado en el momento, ¿no? Y al final esto es un gesto ético, pero que políticamente le va a salir muy caro. Yo creo que hoy de nuevo el Partido Popular le ha dado un balón de oxígeno al Partido Socialista, y no por el tema solo del fiscal general, que hayan desviado el asunto de eso, sino por la propia gestión de todo el tema de la DANA en la Comunidad Valenciana y la falta de responsabilidad del gobierno. Al final su dimisión solo ha hecho atesorar al gobierno, que no tenía que haber entrado en esas competencias. Si esto se ha hablado desde Gene o Baile, han dicho, oye, dimite hoy y tal, ¿cómo que te quedas con el acta de diputado? Pero ¿no te das cuenta que Baldoví, cada vez que se suba a la tribuna, te va a señalar igual? Que lo que tienes es desaparecer de ahí, no, o sea, ni acercarte a las Cortes Valencianas, irte no sé, al Parque Gulliver ahí a jugar con los niños. Bueno, están haciendo lo de Extremadura que hizo exactamente lo mismo para que no le imputaran el caso del hermano de Sánchez. Gallardo, bueno, ya veremos. Bueno, más tarde o temprano dejará el acta. Otro día hablaremos de lo del juicio de Catarroja, que así de entrada, como está Marcela aquí para defendernos, es una puñetera vergüenza. Me pongo en el lugar de cualquier ciudadano de a pie. O sea, al final todo se sustancia en qué hable la señora que estaba comiendo con el presidente de la Generalidad, porque al parecer, cuando llueve mucho en Valencia, el presidente de la Generalidad saca la capa como Batman y para el agua. No me toque las narices, por Dios. A mí es lo que me irrita de este asunto, es decir, la pérdida absoluta de racionalidad en la política. O sea, la vieja tecnocracia era muy aburrida, es verdad, pero había problemas concretos y soluciones concretas. Y en este caso, además, todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabía lo que había que hacer y nadie hizo nada. Y lo que es peor, no se ha hecho después. Pues Mazón, en lugar de salir hoy llorando, tenía que haber estado diciéndolo desde el primer día. Y en lugar de que llegue Pedro Sánchez y decirle gracias, presidente, tenía que haber desde el principio marcado con la diferencia. Y en lugar de esperar que Pedro le ayudara, que vete tú a saber si no hablaron de otra cosa, pero en fin, claro. O sea, lo que no se puede ser, decías tú que era un sinvergüenza, no, es un demo. Eso fue una de las cosas más infames del discurso de Mazón. Lo que no puede ser es que la noticia sea que le han pedido el ticket del parking a la que comió con Mazón y al día siguiente se produzca la dimisión. De verdad, que es que esto es una tomadura de pelo. Señores, que esto es los terrible. que tenían que haber dimitido. También. Estos. Carlos Mazón ha dimitido como presidente de la Generalitat Valenciana. Su salida, que llega tarde, responde a su nula coordinación ante el desastre, su respuesta tardía y las innumerables lagunas sobre lo que hizo aquel día. Pero aquí no hay un único culpable. Otros cargos que pretenden pasar desapercibidos también gestionaron la DANA de manera cuestionable. Y su falta de liderazgo, previsión o decisiones provocaron un cúmulo de negligencias y la muerte de 229 personas. Empezando por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no declaró el estado de alarma, no asumió un mando único y dejó que la Generalitat y los municipios se enfrentaran solos a un desastre que requería liderazgo inmediato. Y recordemos su frase de si necesitan ayuda, que la pidan. La exvicepresidenta y exministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, fue la que paralizó en 2021 las obras para encauzar el Barranco del Pollo, porque no eran compatibles con el proyecto
proyecto ecológico de la Ley de la Huerta de Valencia. Recordemos que en esa cuenca desprotegida murió el grueso de las 229 víctimas. Además, no visitó la tragedia y de ella dependían directamente la EMET, que falló en sus predicciones, y la Confederación Hidrográfica del Júcar, que no alertó de la crecida. María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno, con Sánchez en la India, convocó una reunión en el búnker de Moncloa, solo con políticos socialistas, sin técnicos, en la que no se acordó la movilización de la UME. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, se saltó la ley que le obligaba a tomar el mando ante la Dana y retrasó la primera ayuda a las víctimas. La ministra de Defensa, Margarita Robles, también retrasó la movilización de la UME y los militares cercanos, contribuyendo así también a los retrasos en las ayudas a las víctimas. Estos 6 cargos son los de mayor responsabilidad, pero la crisis fue sistémica. La Comisión de Investigación de la Dana ha citado a más de 80 personas, entre políticos y técnicos, para esclarecer todas las responsabilidades. Pedro Sánchez va a ir a esa comisión de la Dana, por cierto, en las Cortes Valencianas. Día 11. Mire, aquí hay una cuestión de verdad. O sea, yo entiendo que en el rango de emocionalidad donde se sitúa el asunto, si tú consideras, si tú criticas a Amazon, da la impresión de que estás legitimando al otro. Si criticas solo a Sánchez, da la impresión de que estás olvidando al otro. Mire, no, vamos a ver. O sea, joder, que baje Gonzalo Fernández de la Mora Aimón, que conocí en su día, y me ilumine. O sea, hay una forma concreta de hacer el estado de razón que él decía. Son realizaciones prácticas sobre problemas prácticos. Y esto es así desde Roma. Y si uno tiene un sitio donde no llega agua, coño, hace un acueducto. Y si uno tiene un sitio donde hay riadas, pues hace una presa. Y esto en España se sabe desde hace muchísimo tiempo, y desde el general Primo de Rivera en adelante se han hecho muchísimas presas, por ejemplo. Es que hasta no hace mucho tiempo en España era así. O sea, no hace falta ir a Franco, que también, después también, claro. Hay un momento, cuando se para el plan hidrológico de Aznar, que en realidad era un renuevo del que hizo Borrell en su día, Borrell, cuidado con él, donde de repente todo el mundo parece que se vuelve gilipollas, y en lugar de atender a un problema concreto que tiene una solución, que para eso nos fríen a impuestos, en lo que estás es en a ver a quién le beneficia y a quién le perjudica desde el punto de vista del relato político. Es una vergüenza, o sea, es la antipolítica. El sistema hay que quemarlo, nos está matando, literalmente. Ahora ya está, ya podéis hablar vos, ya he soltado el cabreo que tenía. Fernández de la Mora escribió Los errores del cambio, a ver qué cambio hace el PP, sí, y a ver qué errores comete. Pero vamos a ver, es de una candidez brutal la que ha demostrado hoy Mazón diciendo: no, miren, yo fui institucional, fui amable con Sánchez porque creía que me iba a dar ayudas y tal. Pero ¿a quién te estás enfrentando? Pero parece que es que eres nuevo, o sea, muy pardillo en ese sentido, Carlos Mazón. Claro que hay que exigir responsabilidades y qué triste es esa España que solo la exige de un lado y no del otro, ¿no? Creo que Juan Manuel de Prada hizo un artículo brutal en ABC, vamos, casi los colgaba de una soga a todos los políticos habidos y por haber, y es que esa es la sensación que te da. Ya ha pasado un año e incluso las víctimas entiendo que ya están empezando, o sea, los familiares de las víctimas están empezando un poco a reconsiderar su vida. Pero que no se olvide, o sea, que no se olvide, está muy bien el reportaje que hemos hecho, la responsabilidad de Teresa Rivero, que ahora se lo está llevando crudo, la de Pedro Sánchez, la de Margarita Robles, la de Marlaska y de todos aquellos políticos y clase política que no fueron capaces de dar respuesta a un problema tan concreto y sobre todo, poneos a trabajar en buscar la solución, que si vuelve a pasar, no nos vuelva a pasar. Que ahora mismo, ¿vosotros recordáis el terremoto de Lorca? Sí, claro. ¿No? El terremoto de Lorca no fue de tanto tiempo, fue en el año 2011, ya estaban desplegadas las autonomías. Para el terremoto de Lorca, para la reconstrucción de Lorca tras el terremoto, hubo un comisionado. Un comisionado es una figura que pone el Gobierno de España precisamente para hacer compatibles todas las políticas en todos los órdenes, en el orden del Estado, en el orden de las comunidades autónomas y en el orden de los municipios. Es decir, a pesar de que es un problema que fue local, Lorca, municipio de Murcia, sufre un terremoto. Y en ese momento, y no hace tanto tiempo, en el año 2011, el Gobierno del Estado decide que tiene que haber una
coherencia en todos los medios que se desplieguen para conseguir la reconstrucción. Y todos los que estamos en empresas públicas que estábamos vinculadas sabíamos de la existencia del comisionado para la reconstrucción de Lorca. Bueno, ¿y qué ha sido de él? No, ¿cuánto duró? Ha tenido que dimitir porque había falsificado el título. Eso es lo me que lo he te quiero encontrado hoy decir. por la calle, os lo prometo. Me lo he encontrado hoy en Madrid, o sea que está Sí, te dando pasan paseos por Madrid. unas cosas. Sí, sí. Pero lo que te quiero decir es que incluso hace 14 años había cosas que se hacían, como dice José Javier, bueno, que no me sale, se hacían de forma razonable, claro, sí. razonable. Y los españoles y las administraciones españolas, cuando estaban preocupadas de algo más que de ocupar su propio asiento, sabían trabajar de forma razonable. Y los murcianos sabían que no eran capaces de asumir solos la reconstrucción del terremoto. Y aquí lo que pasa es que desde el COVID los presidentes autonómicos juegan a ser reyezuelos. Señores, tenéis un minuto por barba porque el tema de la tasa de basuras hay que hablarlo. Está aquí Marcela, es la que más conoce el tema. Ya que saca lo de Lorca, fuerte abrazo a Luis Gestoso, que estaba entonces de jefe de emergencias a Bilbao. Exactamente. No, yo quería complementar, ¿cómo era que se llamaba la señora esta, que era la jefe de emergencia de la Comunidad de Valencia ese día? No me acuerdo. Sí, Salomé Prada. Aquí hay otro problema grave y es que, ven acá, llegué yo, vamos a llenarlo con mis amiguitos. Es que no, que si eres buena o si eres mala, no me importa, tú eres pana, ven acá. La mujer no sabía ni que había un sistema de emergencia, de aviso, que luego del juzgado dijo que sí. Y mira, Mario Garcés fue comisionado de Lorca. Mario Garcés, sí. Mario. Ana, no les des ideas que ha sacado un libro ahora con el sí, 155 de este gobierno. ¿Qué? Las basuras. Que capaz que salimos peor. Las basuras. La tasa de las basuras. Porque ya está bien que nos saquen por todas partes. Decía el otro día un amigo mío que a partir de ahora lo de los cubitos de colores se acabó. Y cosa que sueltes papel al suelo. Joder, ¿de verdad? Sí, al menos que trabajen gestionando el residuo, porque tanto que en nos fin, cobran... Mónica Fuster nos cuenta exactamente en lo que va a consistir las últimas novedades acerca de este nuevo navajazo en la faltriquera ya exhausta del contribuyente. Los vecinos de Madrid ya han empezado a recibir las primeras notificaciones para el pago obligatorio de la tasa de gestión de residuos. Con el objetivo europeo de alcanzar un 55% de reutilización y reciclaje en 2025, todos los municipios de más de 5.000 habitantes deben cobrar una tarifa que refleje el coste real del servicio de recogida y tratamiento de basura. Para calcular el importe de la tasa hay que tener en cuenta la suma de una tarifa básica por la disponibilidad del servicio de recogida y tratamiento de residuos y otra tarifa variable por la cantidad generada que se ajusta según la cantidad de kilos de residuos generados por persona y barrio. Según estos criterios, en algunas capitales de provincia como Soria, la tasa anual ronda los 27 euros anuales fijos, mientras que en ciudades como San Sebastián alcanza los 202. En Madrid, más de 1,5 millones de viviendas pasarán a pagar un coste medio de 140 euros anuales. Desde el Ayuntamiento de Madrid ya manifestaron su imposición a este tributo estatal. Insisto, no es una tasa de basuras que quiere el Ayuntamiento de Madrid, no es una tasa de basuras que nosotros teníamos previsto, es una tasa de basuras impuesta por una ley estatal, que hemos hecho la cuantificación de la mejor forma que hemos entendido desde el punto de vista técnico, sin ninguna ayuda por parte del Ministerio de Hacienda y que nosotros tenemos, insisto, que girar a los madrileños por imperativo legal y que les va a llegar a lo largo de las próximas fechas. Chungo todavía. A ver, por imperativo legal, Marcela Rigía desmonta a Almeida y a más gente en 5 minutos. No, bueno, yo es que creo que esto se presenta como una exigencia ecológica y la realidad de lo que es lo que apuntabais un poco en el vídeo, que es exprimir al contribuyente una vez más, ¿no? O sea, al final en España está prohibida la doble imposición, pero esta tasa no viene a ser más que una doble imposición en la gestión de residuos, porque parte del importe que se paga esta tasa ya se paga en la tasa de basura ordinaria de muchos consistorios o en el propio IBI, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, sobre la exigencia legal o no que viene de Europa, ¿no? Como decía aquí el señor Almeida, para excusarse siempre. Este señor siempre hace unas promesas políticas y luego cuando está gobernando aplica todo lo contrario y se escuda siempre en Europa, ¿no? Su escudo siempre es Bruselas. Bueno, pues esto es así
sí y no, quiero decir. O sea, por un lado sí que es verdad que la ley 7/22 no obliga a esta regularización de los residuos, me parece que era antes del año 25, ¿no? Implementar esta tasa o tarifa específica, ¿no? Para el tema de la gestión de residuos y el tratamiento de los mismos, pero no incumpliendo otras de nuestras normativas, como por ejemplo el propio artículo 24 de la Ley de Haciendas Locales, que establece que solo se puede cobrar estas tasas en caso de que sea efectiva, ¿no? Aquí no se nos ha justificado con memoria económica la justificación de la tasa. Otra cosa que también hicieron en Madrid Central, faltaban muchísimas de las memorias exigidas por la propia normativa. No se ha desglosado el servicio, cobran por algo que ya estaba impuesto y sobre todo esto, que aquí va a haber una tasa conforme códigos postales. ¿No? No vamos a pagar lo mismo en un lado o en otro, que eso genera una desigualdad gravísima y además que no sé cómo van a calcular la cantidad de residuos que van a salir de cada una de las comunidades para hacer este cálculo de tasas. O sea, el cálculo inicialmente parte de una base de un error y de una suposición que los consistorios no pueden controlar. Bueno, yo creo que Almeida hay dos cosas. Lo primero es que se ha puesto muy nervioso porque nosotros hemos denunciado y de hecho hemos recurrido a la tasa de basuras. Pero hay dos cosas que dice que son ciertos. Cuando dice nos lo impone Europa, no, perdona. Os lo impone el voto a favor a la imposición de esta tasa del Partido Popular y del Partido Socialista en Europa. Es decir, os lo autoimponéis vosotros mismos que lo habéis aprobado en Europa. Eso para empezar. Lo segundo es que si hay algo para lo que se da prisa al PP es para implantar las obligaciones que vienen de Europa que suponen una merma de ingresos para los españoles. Oye, no, es que ni una multita, ¿eh? O sea, yo estoy deseando que algún alcalde, algún dirigente del PP decida ponerse delante y decir, pues que nos multe Europa porque yo no le pongo la tasa de basuras a la gente cuando tenemos la inflación disparada, cuando tenemos las 90 subidas de impuestos de Sánchez. Es decir, oye, un poquito de valentía de decir, oye, en mi ayuntamiento no. Y desde luego lo que en ningún caso Europa te impide es reducir el IBI en tanto como le das a la tasa de basuras. De manera que no suponga un aumento de recaudación para el madrileño. Oye, que es que el IBI supuestamente ya incluía una serie de servicios municipales, ¿no? Que todos pagamos por tener unos determinados servicios entre los que tradicionalmente se recogía la recogida de basuras. Ahora nos engañaron y dijeron que por el reciclaje, que luego no se recicla ni la mitad de lo que dicen que se recicla, nos separan la tasa de basuras. Y ahora nos meten el tasazo. Hombre, yo creo que ya basta, ¿no?, de tomar el pelo al contribuyente. Esto, Marcela, va para todos los municipios. Efectivamente, claro, sí. Claro. Hay en unos que en mayor o menor medida, que por eso sí que es, no me sale la palabra, o sea, que sí, o sea, sí, exacto, porque no todos lo van a aplicar igual, por eso Almeida miente cuando hace esas afirmaciones, que está mintiendo, y esto hay que decirlo abiertamente porque es así, y yo estoy harta especialmente de que cada vez, es que el partido este de la libertad y de los cero impuestos y de apoyo al empresario y de apoyo al contribuyente, y ahora dicen que van a ir a por la masa social, la clase media esta que ganas dinero pero no llegas a fin de mes y tal, pues o sea, siempre se llenan la boca con eso, pero la realidad es que nos cascan todo el día un nuevo impuesto. O sea, es que es una cosa tremenda. Yo animo a todos los espectadores que recurran. ¿Para qué sirve Europa? Porque, según el relato... Para esto, desde luego, no. Pero es que sirve... Aquí tenemos visto, sirve para justificar, ¿verdad? Bueno, pero es que eso, por un lado viene y te impone, y por el otro lado le sirve a otro de excusa para decir que te está imponiendo. Entonces, como bueno, dicen que acá, la apuntaban perfectamente, si son ellos mismos los que la aprueban. Pasiva, o sea, son ellos mismos. Por activa o por pasiva, al final lo que vemos es a mí y a ti y al otro jodidos. O sea, es que no sé otra palabra que utilizar. Jodidos. Porque si no es por el Pacto Verde, es por las tasas de basura, si no es por la imposición de una directiva, y si no es una directiva, es otra. Pero por el todos expolio. lados.
¿Tú tienes mucho residuo, José? Yo sí, pero no soy propietario, entonces no me lo cobran. Fíjate qué suerte, ¿no? Claro, No poder comprarte una casa es lo bueno que tiene la gente joven de ahora, que no le va a afectar la tasa de basuras porque por habitación sí, pero su arrendador sí le repercutirá en su renta y tal. Claro. Pero yo tiro mucha basura y suelto mucha basura también. No, pero es lo que dice Marcela, y no me van claro. a cobrar, además, ¿no? Si yo fuera propietario del piso en el que tú vives alquilado, sí. Hombre, por y me supuesto. suben un X% del tal, pues yo te... Hombre, es que hay en lugares que aumenta... No, es que ya se le estamos dando que ya se la sabe. Va a ser automático, claro. No, me parece una vergüenza y creo que, vamos, en un país en el que hubiese cierta conciencia de todo esto que habéis hablado, habría una revolución de las basuras y iríamos con contenedores a por el político de turno a echarle la mierda. Te voy a hacer la postilla que me hicieron a mí, te estás hablando metafóricamente, ¿no? No, esto, aquí no estoy usando metáforas, creo que sí, de verdad, con esos están hablando en San Sebastián 200 y pico euros, o sea, me parece una barbaridad. Se prevé una subida en tu impuesto que pagabas entre un 20 y un 30%, es una barbaridad, aparte que ya se pagaba. Yo tengo un amigo que raja la basura y ya la tira por el suelo, en modo protesta, no sé, doy ideas para que nuestra clase política deje de expoliarnos porque es absolutamente tremendo. Yo no sé ya de dónde nos van a sacar. ¿Qué será lo próximo? No, pues se les va a ocurrir de todo, impuestos verdes de esto, vamos, vas a respirar o tal y ya te van a... Sobre todo es esa falsedad del PP de decir que baja impuestos. Ya. Debe ser que esto no cuenta, o sea, te suben 200 euros al mes y no cuenta porque es una tasa. Impuestos. Cuando han sacado mayoría absoluta. ¿Sabes cuánto van a recaudar de IRPF más en año 2026 en la Comunidad de Madrid? Prevén recaudar 1.000 millones más, un 7% más. ¿A cuánta gente les sube un 7% el sueldo? ¿No? Efectivamente. Es decir, yo el año pasado gané una apuesta porque yo decía, el esfuerzo fiscal en Madrid sube. Me decían, no, que el PP baja impuestos. Y digo, vamos a hacer los números. El esfuerzo fiscal en Madrid sube, porque no bajan tanto como para compensar la subida del IPC, la no deflactación de los impuestos. Entonces, por mucho que me bajes un 0,5, al final estoy pagando más, soporto más esfuerzo fiscal. Pero entonces están más solos que la campanada de la una. Porque, por un lado, Ayuso gana el relato de que Madrid, la libertad, que aquí los incentivos para el empresario y tal. Por otro lado, la izquierda nunca, ni la señora Berguerota esta, ni la otra que grita más todavía, nunca van a estar en contra de que se aumenten impuestos. ¿Qué estamos haciendo? O sea, ¿qué está haciendo Vox para que el relato de la propaganda de que somos la tierra de la libertad y contra los impuestos se desmonte? Pues yo les digo muy claro a todos los espectadores, cuando vayan a hacer la declaración de la renta, que cojan las de los últimos años y miren a ver cuántos impuestos han estado pagando. Y que no pongan ¿qué crece más? ¿Si su sueldo o los impuestos que pagan? Hay que marcharse, que ya es la hora, estamos aquí con la basura. Josué Cárdenas, Pedro Luis Pedrosa, Ana Cuartero, la Vigía, mil gracias a los cuatro por estar aquí esta noche y a ustedes por estar ahí. Nosotros mañana más. Y mañana conoceremos todo el informe de Ángel Víctor Torres. Así que atentos a sus pantallas. Las 200 páginas que faltan.